Esto para cualquier ciudad del mundo resulta terrible si es mal manejado. No sé si recuerdan ustedes toda la gente que venía, ¿por qué? Porque también tiene que ver con el tema de la siembra directa, que expulsó a mucha gente, Sole, vos también lo tenés claro, del campo que se vino a las ciudades. Se instaló en el anillo alrededor de circunvalación. Eh, con toda esa cantidad de gente instalada, vos tenés que llevar transporte, electricidad, agua, policía, y la verdad que la ciudad de Rosario no pudo y no lo hizo. Entonces se generó una marginalidad súper importante en toda esa zona, que fue caldo de cultivo. ¿Habrá un poquito de agua? Caldo de cultivo para el narcotráfico, que se transformó en el principal problema que tuvo la ciudad. ¿Qué hizo el socialismo con eso? En vez de a toda esa gente insertarla en la sociedad, insertarla en la ciudad, le dio asistencia, el típico asistencialismo, y lo convirtió a toda esa gente en clientes, creó un clientelismo político que hasta el día de hoy existe. No la sacó de la pobreza, no la sacó de la marginalidad, los convirtió en gente que se usaba y se tiraba en cada campaña electoral. Toda esa gente se la apropió el narcotráfico. O sea, las bandas más importantes de la ciudad crecieron, fueron creciendo en esa década y, y fueron también creciendo en cantidad y en poder. ¿Por qué crecieron los monos? ¿Por qué los monos? Yo fui a donde los monos operaban en el barrio Las Flores, eran 2 o 3 cuadras, los monos eran una bandita que se peleaban contra los garompas, una lucha de barrial. ¿Por qué los monos se transformaron en los monos que tenemos hoy, que tienen conexiones internacionales, logística, armas, manejan todo, incluso estando presos? ¿Qué pasó en el medio? Y bueno, en el medio fue que se asociaron con el Estado. Esto está clarísimo, no lo invento yo le pido perdón al que se sienta ofendido, pero la verdad es que durante el gobierno de Wiener, el jefe de policía termina preso por proteger al narcotráfico. ¿Se acordan del caso Otoñoli? Después, cuando asume Bonfatti, yo, bueno, ya lo dije el otro día, si tiene mancha, ojo, oreja de gato y cola y hace miau, es difícil, digo yo, que sea un canguro, Bonfatti, porque la verdad que las conexiones entre Bonfatti y el narcotráfico y los monos y el asesinato de Medina y todas esas cosas fueron demasiado evidentes como para dejarlas de lado. Y después cuando viene Lifchi lo nombra a Puyaro como ministro de Seguridad. Y ahí hay algo que pasa que es muy importante que no surge a la luz porque otro problema que tenemos es el tema de los medios. Los medios no están reflejando lo que pasa. ¿Qué fue lo que pasó cuando asume Puyaro? Fue que la policía, que antes era la herramienta por la cual la política cooptaba la coima del narcotráfico, se empieza a quedar con el negocio. Tampoco lo digo yo. Hay un fiscal federal que metió preso a un jefe de policía que fue la mano derecha de Puyaro durante 10 años. Gracias. Y que fue condenado a 10 años de prisión por encabezar una banda de policías que se dedicaban al narcotráfico, pero no a cobrar coima del narcotráfico, sino a vender droga. Los policías vendían droga, tenían sus propios dealers, vendedores. Esta persona fue la mano derecha del actual gobernador durante 10 años. Y la única explicación que dio el gobernador fue que el hombre este lo engañó. Es todo lo que dijo. Entonces, llegamos a una situación donde eh, llega una campaña electoral y aparecen propuestas de todos los colores y todo, ignorando el problema que tenemos todos los santafesinos, especialmente los rosarinos, y es que un gobernador probablemente esté vinculado al narcotráfico, y si no está vinculado al narcotráfico, es un tipo que no puede manejar una provincia, no puede manejar un kiosquito porque no sabe, no se da cuenta que durante 10 años tuvo al lado al narco quizás más grande de la provincia, porque hoy la policía, y esto lo dicen los fiscales, vuelvo, no lo digo yo, hoy la policía es el narcotráfico, la banda narco más importante de la provincia. Entonces, yo te entiendo, Matías, perdón, que vos tengas que explicar tu campaña y las propuestas y todo, pero no podemos dejar de lado el tema de la corrupción. Y tampoco podemos dejar de lado
yo no he escuchado en mi vida, ya soy bastante viejo, no he escuchado o no he visto ni una sola vez que un concejal pueda cumplir sus propuestas de campaña. La verdad que se gasta saliva en todas las campañas, se gastan papeles anotando ideas y ningún concejal hace nada. En algunos casos no hace nada y tiran las propuestas y la idea sabiendo que no las pueden hacer, porque después van al consejo a hacer todo lo que dice el ejecutivo. Y otras veces sí, pecan de ingenuidad. Pero lo cierto es que los concejales no hacen nada. Hoy si cerramos el consejo, nos ahorramos un montón de plata y nada va a cambiar en la ciudad. Pero ¿qué pasa? Al consejo lo necesitamos. Nosotros necesitamos que el consejo funcione. Pero no solo el consejo, sino que funcionen los concejales. Yo digo, uno solo que entre al consejo y haga, ¿se acuerdan cuando el Papa Francisco decía que entren a hacer lío? Bueno, uno solo que haga lío. Uno. Porque la verdad que ahí hay que presentar pedido de informe. Un concejal, yo ya presenté creo que 6 denuncias. En el año 2016, esto de Puyaro y Drueta, que era la mano derecha, lo denuncié en el año 2016, hace ya casi, varios años. En el año 2017, denuncié las dos en la Justicia Federal. Denuncié que había 40 causas de policía que estaban durmiendo en el juzgado de la jueza Rodenas. Después denuncié que el jefe regional, el fiscal regional de Rosario había sido electo en un concurso trucho. Bueno, entonces, obviamente que las denuncias que pueda hacer un ciudadano como yo, que dentro de todo soy abogado, he sido presidente de la Caja Forense, en la política ya algún conocimiento tengo, pueden llegar a tener algún peso. Ahora, el peso que puedan tener, si las hace un concejal, es absolutamente distinto. Y más teniendo en cuenta las posibilidades que este aparato nos brinda hoy, que es mágico, porque yo poniendo en redes un video, una denuncia, me han visto casi 500.000 personas. Entonces, a ver, ¿qué concejal se va a animar? Por ejemplo, fíjense cómo entran todos en esta inutilidad del consejo y que solo sirve para lo que quiere el Ejecutivo. Fíjense que cuando traigo el ejemplo de cuando sacaron la tasa vial se sancionó, una tasa, para el que no lo sepa, a ver, no es un impuesto, es una retribución de servicios, es un tributo. Un tema que justo se abordó desde las instituciones Claro. de Bueno, COVID, sociedad rural. fíjate que la tasa vial se sanciona en el Consejo un 23 de diciembre del año 2003, cuando la gente estaba preparándole el asado para Navidad. Y la aprueban la mitad de los concejales del oficialismo y se oponen los peronistas. Pero se oponen, ¿cómo se oponen? O sea, ellos aceptaron hacer una sesión para sacar algo tan importante como una tasa que cada vez que vamos a cargar el auto, la nafta, de cada 50.000 pesos que cobramos, 1.000 nos cobra de tasa. No es poco. Para el tipo que tiene que estar todo el día con el auto y laburando y no tiene plata, porque aparte una tasa regresiva, ya lo sabemos. O sea, una tasa que se le cobra de la misma manera al que no tiene un mango y al tipo que tiene mucha plata. Entonces la sacan un 23 de diciembre y la oposición no dice nada. ¿No es raro? ¿No habrá estado armado todo eso? Y nadie salió a decir nada. Nadie presentó una denuncia, nadie presentó un recurso ante la justicia. Raro. Entonces, yo lo que digo es que necesitamos que uno entre y haga lío, como decía el Papa, para cambiar el sistema. Porque yo este sistema que tiene tantos años, que está tan afianzado, que tiene tanto poder, porque la verdad que hoy hablábamos, no me acuerdo bien, decía, el candidato del oficialismo Rosario tiene 25.000 votos para arrancar. Para arrancar. Todo eso es clientelismo. Todo eso es aparato que funciona en base a nuestros propios impuestos. O sea, yo creo que han puesto buena gente de candidato, la verdad, lo tengo que decir, porque Carolina es buena gente, de verdad, y Matías también, pero todo lo que viene atrás no lo es. No hay buena gente ahí. Eso es una banda y está utilizando chicos jóvenes y presentables. Entonces, tenemos de alguna manera que terminar, no exterminar,
te mataron con esa palabra, pero digo, terminar con esta estructura en la ciudad de Rosario que tan mal nos hace. Porque, a ver, todo esto Rosario era una ciudad que le decían la mejor ciudad para vivir del mundo. Y igual, repito, que hoy está visto en el mundo como una narcociudad. No tiene nada que ver el socialismo con esto, no tiene nada que ver el oficialismo con esto. Entonces, no sé si me estoy extendiendo. ¿Estoy bien? Nada, digo, para el debate me parece que interesante conocer un poco la historia, porque si en cada elección vamos a empezar a hablar como si nada hubiera pasado, como si todo empezara de cero, primero que es injusto con los que tenemos también alguna historia de denuncia y de lucha con todo esto desde afuera. Yo soy radical, todo el mundo lo sabe, sin embargo yo no me sumé a esta estructura con el socialismo. Cuando fui candidato en algún momento, hace como, o sea, en el año 2015, yo dije que no iba a votar a Lifchitz porque me parecía que se venía para la ciudad todo lo que se vino después. Y es injusto que hoy eso no se reconozca. Porque no es injusto para mí, no me importa, sino para la gente que se quiere meter en política, que de alguna manera participa y le pone garra y ganas, y después ve como siempre ganan los mismos, y siempre gana la estructura, y siempre gana el poder, y últimamente siempre gana el narcotráfico. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Eugenio. Eneas. Sí, gracias, Cristian. Bueno, mi nombre es Eneas Biglione y represento a la lista Rosario Libre, la lista 21.17 de la Alianza Somos Vida y Libertad. Y bueno, específicamente lo que yo les vengo a transmitir esta tarde es que soy el único candidato libertario realmente, y un poco voy a hacer el caso, lo voy a explicar. Específicamente creo que es útil porque dentro de nuestra interna, digamos, hay otras personas que dicen que son libertarios. Creo que si después me dejan en otro segmento, si me lo dejan explicar bien, puedo dar cuáles serían mis críticas al respecto. Bueno, como les dije, bueno, no lo dije, soy nacido en Rosario, obviamente, nacido en el 75, así que tengo 49 años, cumplo 50 y soy libertario desde los 19. A los 19 años yo era uno de esos locos raros que tenían ideas exóticas, ¿no? Yo siempre prefiero pensarlo como que estaba sentado sobre los hombros de gigantes de las ideas, específicamente economistas, ¿no? Como la gente de la escuela austríaca o la escuela de Chicago, ¿verdad? Mises, Hayek, Menger, de la escuela digamos, de la escuela austríaca, y específicamente tipos como Gary Becker, como Milton Friedman de la escuela de Chicago, ¿verdad? Y tuve la suerte que justo terminé el Colegio Maristas acá, y el Colegio Maristas, varios de los profesores habían puesto énfasis en crear la UCA de Económicas, por primera vez abrirla en la ciudad de Rosario. Eso era en Ceballos y Buenos Aires, entre Buenos Aires y Rosas. Y yo fui la primera promoción. De hecho, yo fui el primero que se anotó para ir a la UCA. Eso me lo contaron las señoras que me anotaron, la verdad. Y bueno, tuvimos la suerte de que venía Juan Carlos Kachanowski, un libertario realmente muy conocido en lo académico, no solamente a nivel, digamos, Argentina, sino también a nivel latinoamericano, ¿no? Él llevó a muchísimos argentinos a dar clases a la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, por ejemplo, donde hoy hay casi 20 profesores argentinos dando clases de ideas de la libertad. Y bueno, tuve la suerte de que cada año, como él era el jefe de cátedra, él básicamente inauguraba cada materia. En primer año, Introducción a Economía; segundo año, Micro; tercer año, Macro; cuarto año, Economía Argentina; y quinto año, Finanzas Públicas específicamente. Mira qué interesante, justo con lo que tiene que ver mucho con la ponencia que estoy haciendo hoy. Y bueno, la verdad es que mamé, digamos, desde los mejores académicos las ideas de la libertad en un momento en que era medio raro, ¿no? Como estar fuera de tiempo, ¿verdad? Después vinieron las reformas de los 90, en ese momento. Ahí fue muy interesante porque todo el mundo venía en la juventud peronista y me decía, vos sos libertario, tenés que pertenecer a nosotros. Venía la juventud radical y me decía, vos sos libertario, pertenecés a nosotros. Y la verdad es que yo no me sentía que pertenecía a ninguno de los dos, porque a mí me interesaba únicamente esto a nivel académico, o sea, cómo maximizar el grado de felicidad económica de las personas que viven en una sociedad, punto. ¿Sí? O sea, la verdad que la política me parecía una cosa espeluznante, ¿no? Un swamp, un pantano, como muchas veces dice el presidente Trump. Y la verdad es que, bueno, viví así hasta hace un par de años atrás. Les cuento rápido, en el medio llegué a trabajar en Washington, D.C., donde, digamos, analicé no solamente la política de Latinoamérica, sino del mundo completo. Trabajaba en el donante más grande que se llama hoy Atlas Network, en ese momento se llamaba Atlas Economic Research Foundation, y específicamente ahí lo que hacíamos era difundir las ideas de libertad, la reforma pro libertad, digamos, en todo el mundo. Digamos. Porque soy argentino, porque también hablo en español, obviamente,
me terminé enfocando en Latinoamérica y específicamente luego en Argentina, cuando volví para acá. Y siempre me dediqué a lo mismo. De hecho, hoy soy el presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas, que es una fundación del estado de Virginia, donde hay 6 latinoamericanos en el directorio y seguimos trabajando precisamente en eso, ¿no? Y la pregunta es, después de haber escrito tantos libros, de haber hecho tantas entrevistas, de haber hecho tanta, digamos, conferencias, etcétera, en más de 20 países del mundo, en inglés, en español, etcétera, la pregunta es ¿por qué termino en la política? Bueno, porque precisamente cuando llego a la Argentina, mi objetivo, porque siempre, la verdad que siempre lo disfruté, siempre me pareció que era mi pasión, mi vocación, difundir las ideas de la libertad, es precisamente que me encuentro con Silvia Malfesi, que hoy está presente, específicamente a quien le agradezco muchísimo la oportunidad que me dio, y con ella, como yo sabía que era una persona libertaria, reputada, o sea, una persona que claramente era seriamente libertaria de toda la vida, le propongo hacer un acuerdo en el cual el Partido Libertario de la ciudad de Rosario, digamos, yo llevaba algunos eventos libertarios con gente de distintas partes del país y eventualmente gente también de otros países de la región, ¿verdad?, que nos visitaron. Y específicamente mi rol era simplemente armar eventos académicos para ellos, para los chicos o la gente que en general rodeaban al Partido Libertario, al PL. Y específicamente eso es lo que hacíamos y todos éramos felices, era un win-win, ¿no? Era un ganar-ganar, todos estábamos re contentos y la verdad es que en un momento dado me acuerdo que me llama Silvia, súper amable como siempre, una gran amiga, que me acompañó en eventos fuera de Argentina, dentro de Argentina, y me dice, me gustaría saber si nos podés recomendar a alguien para el Consejo de la Ciudad de Rosario. Un hombre, me dice. Bueno, le digo, dame 24 horas y te respondo. No hay ningún problema. Voy a pensar en algún empresario, así te respondo para ver quién podría ser. Y ella me dice, listo, buenísimo, dale, yo mañana a esta hora más o menos te llamo. Y cuando estamos por cortar me dice, acordate que podría ser vos, ¿eh? Y ahí yo me quedé, la verdad, petrificado, porque realmente nunca se me había ocurrido. Como les dije antes, para un libertario la política es una cosa espeluznante, es como otro pozo completamente distinto al que uno está acostumbrado, digamos, la verdad. Y yo me quedé, lo único que atiré a preguntarle es, ¿por qué te parece que yo podría ser, no solamente un candidato al Consejo, sino también tu primer candidato al Consejo en el Partido Libertario? Me dijo, porque vos sabés hablar en público, porque vos estás acostumbrado a hablar en radio, porque estás acostumbrado a hablar en televisión, porque has disertado en muchos países. Y le digo, bueno, sí, es verdad. Déjame que dame 48 horas, porque quiero hablar con mi papá, con mi pareja, con mi novia, obviamente, con mis amigos, a ver qué opinan, ¿no? Porque realmente había quedado totalmente sorprendido. Y lo que le tenía que decir, porque realmente había quedado medio pensando, ¿no? Le digo, la verdad que podría llegar a decirte que sí, por 3 motivos. Creo que nunca habíamos caído tan bajo como sociedad, tanto a nivel gobierno nacional, esto hace 2 años, gobierno provincial y gobierno municipal, creo que estamos en el límite, realmente estamos en un punto, digamos que ya casi es un punto de no retorno, y creo que si nos quedamos en casa escuchando La Nación Más, puteando cada vez que sale una noticia, le digo, creo que somos unos malísimos ciudadanos. Creo que tenemos que reemplazar a los que hacen las cosas mal hoy, lo que eventualmente Milei llamaría la casta política, ¿verdad?, para poder hacer las cosas de una manera diferente. Y bueno, y específicamente empezamos a trabajar, perdimos esas elecciones, tanto como listas y también como partido en ese momento, pero la verdad es que logramos algo impresionante que fue llevar a Javier Milei a la presidencia, a la Casa Rosada. Específicamente a Javier Milei lo conozco desde mucho antes que fuera diputado, lo llevé yo por primera vez a la UCEMA, a donde la Universidad del SEMA, que es donde realmente él no lo podía creer, que yo no era ni siquiera de Buenos Aires y había sido la primera persona que lo invitaba a disertar ahí. Ahí fue donde conoció a Diana Mondino, ahí conoció a Carlos, que fue presidente del Banco Central, específicamente. Y bueno, llevando rápidamente a la forma en que yo normalmente publicito nuestra lista, esto es muy fácil, porque yo creo que es la mejor manera de resumir en 10 segundos qué logró Milei. Milei cuando estuvieron, digamos, Néstor y Cristina, precisamente el gasto público consolidado del país era el 42% del PBI de la Argentina. Después vino Macri, muy, muy bien rumbeado, o sea, estaba apuntando hacia el lado correcto, quizás no con la vehemencia que hacía falta, pero logró bajar al 36% el gasto público consolidado a nivel país. Después vino Alberto, lo volvió a subir al 39% y finalmente vino Milei y lo bajó al 30%. Entonces, mucha gente me pregunta, porque no todo ciudadano de a pie está familiarizado con la economía o la política, me dice, ¿qué onda eso? 42, 36, 39, 30, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando llegas a 30, no necesitas emitir un solo peso para pagar gasto público y tampoco necesitas pedir prestado un solo peso en el exterior para pagar gasto público. Y ese es el superpoder de Milei. Y a Milei te lo trajimos nosotros, porque era el hombre que traía el plan correcto para luchar contra la primera preocupación de los argentinos, que era precisamente la hiperinflación, que hoy en día pasó a ser el octavo problema.
Entonces, ¿qué proponemos en materia de desarrollo económico? Como bien nos preguntaba Cristian al comienzo. Muy sencillo, la reducción de impuestos, que a nivel ciudad se llaman tasas. Específicamente, nosotros hablamos de la baja, o sea, darle un break a los comerciantes y a las empresas, obviamente, sobre el tema del derecho de registro de inspección, que lamentablemente se cobra proporcional a los ingresos brutos, lo que es una ridiculez tremenda porque es para que venga un tipo y que te haga una inspección, y específicamente la reducción también de la TGI, porque viene realmente subiendo a pasos agigantados y uno realmente no sabe cuál es el criterio que están utilizando para seguirla subiendo y subiendo y subiendo, porque a cambio no te dan nada. Y la ley vigente hoy en Rosario exige que si el gobierno municipal te cobra cada vez más tasas, te tiene que dar cada vez más cosas a cambio. Y no parece que por lo menos la gente no lo sentimos, que nos estén dando más. ¿Cuánto? A mí me parece irresponsable decir cuánto, que es quizás una de las críticas que tengo para Maxi después, para Maxi Bachelet, específicamente decir vamos a eliminar el DREI. A mí me parece que un concejal no creo que tenga la capacidad de eliminar el DREI. Sí podemos reducirlo, sí podemos lograr consensos con otros partidos, podemos conversar con gente que piensa distinto para, digamos, darle a la gente un respiro, ¿verdad? Tanto a nivel DREI como TGI. Después el tema de la burocracia, creo que estamos hartos. Nosotros trabajamos específicamente viendo grandes ciudades de América Latina. Hoy en día, por ejemplo, Santa Cruz de la Sierra, que es más poderosa que La Paz. Santa Cruz de la Sierra es una ciudad espectacular al este de Bolivia. La Paz es la ciudad socialista al oeste, donde está toda la burocracia, toda la gente espantosa del MAS, el movimiento del socialismo. Parecen dos mundos totalmente distintos. De un lado la gente creando emprendedores, del otro lado el gobierno con los cocaleros, haciendo un despelote tremendo y exportando cocaína del mundo. Por otro lado, no sé, un caso como el de Guayaquil versus la ciudad de Quito. Quito, todo lo mismo, toda la gente, donde estaban todos los correístas. Guayaquil, la ciudad, digamos, exportadora de productos ecuatorianos al mundo. Camarón, café, banano, de todo, ¿no? O sea, esos son los principales productos. Nosotros, bueno, hemos estudiado específicamente la reforma que se hizo en todas estas grandes ciudades y creemos que Rosario puede volver a ser grande otra vez. Que bueno, ahora Maxi también lo usa, pero yo lo usé hace 2 años atrás, cuando dimos la conferencia con Silvia en el Cairo, específicamente. Y otro tema que me parece muy importante es el tema, ya que hemos recuperado tasas de interés razonables, que eran siderales, digamos, en el gobierno anterior, ¿por qué, ya que logramos que los bancos privados le den préstamos a la gente para comprar inmuebles de una manera tan razonable, al tener tasas normalizadas, por así llamarlas, podríamos hacer lo mismo? La gente en el Consejo podríamos hablar con los bancos privados sin que haya ningún dinero de los contribuyentes para facilitar que los comerciantes puedan comprar nuevas cosas. Uno de los grandes problemas que tienen es renovación de stocks. Cada vez que un comerciante va a renovar mercaderías, lamentablemente se encuentra con un problema financiero gigante, que hoy en día lo podría financiar a través de un banco privado a una tasa bastante razonable. Lo mismo pasaría si necesitas comprar nuevos equipamientos, etc. Segundo tema, el tema del gasto público, ¿no? 945.000 millones de pesos es lo que gasta nuestra ciudad por año, más o menos con 45.000 millones de superávit fiscal, que eso es uno de los éxitos que tuvo realmente la administración actual, ¿no? Al César lo que es del César, obviamente, versus la administración anterior, hace, bueno, 6 años atrás, digamos, que realmente había dejado un déficit fiscal espeluznante con Rosario endeudado en dólares con el mundo de una manera que era vergonzoso. Y lo divertido es que no le daba vergüenza a los que lo habían hecho. Así que bueno, en ese aspecto, bueno, que tengamos un superávit fiscal. Sin embargo, 945.000 millones de pesos por año realmente supera el presupuesto de muchas ciudades importantes de Europa, ¿sí? Y no nos parecemos realmente, salvo, bueno, el aspecto de nuestra gente, que obviamente al tener tanta gente que descendemos de italianos, españoles, etcétera, obviamente tenemos una onda similar, pero no los recursos, digamos, turísticos, etcétera, que pueden tener esas ciudades, ¿no? Siempre me acuerdo que Eugenio dio una entrevista muy buena en la que habló de Zaragoza, como ejemplo. Zaragoza es la ciudad que está en el punto medio entre Madrid y Barcelona, que realmente gasta un presupuesto anual inferior al de la ciudad de Rosario, sin embargo, tiene una ciudad que realmente es increíble y es modelo de muchas cosas, ¿verdad? De esos 945.000 millones de pesos, que realmente es un montón, un cuarto va a temas de salud y un octavo va al tema de la obra pública. Para mí es muy importante, antes de empezar a hablar de cuánto vamos a eliminar, cuánto vamos a sacar, como hace Maxi, para mí lo más importante, y creo que eso lo tenemos que aprender de Milei, ya que te gusta Milei, digamos, es que específicamente hay que auditar cómo se está gastando esa plata. Así que un cuarto se gasta en salud, listo. ¿Lo gastás realmente en lo que decís que lo estás gastando? Un octavo se gasta en obra pública, listo, fantástico. ¿Lo estás gastando realmente en obra pública? El puente que está allá, ¿cuándo me salió? 10-1, 2-1, 3-1. No estoy acusando de nada, pero digo que auditar es un muy buen comienzo, no tirar, vamos a eliminar el trade. O sea, un solo concejal, yo no sé, me parece que les está mintiendo si les dice que va a eliminar el trade. Yo creo que hay que crear consensos con otros equipos.
tema de la planta permanente, una ciudad dentro de otra ciudad. Cuando yo era chico, a los nenes chiquitos les decían, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y los nenes decían, bombero, policía, qué sé yo. O sea, había un montón de profesiones, etcétera. Bueno, hoy pareciera que los rosarinos te responden, yo quiero ser planta permanente, ¿no? Porque realmente, con todo respeto a los empleados públicos de la municipalidad, ojo, no digo que todos sean así, pero realmente habría que auditar cuáles realmente son ñoquis, cuáles no van a trabajar, precisamente para tomar acciones o por lo menos empezar ajustando por ahí, ¿verdad? Como bien dije antes, nuestro intendente está bien rumbeado. Cuando yo leo precisamente la propuesta que hace, digamos, de presupuesto, a mí me parece muy razonable el approach que le da, el enfoque que le da, que es, vamos a tener un gobierno austero, vamos a tener un gobierno en el cual nos enfoquemos en volver, o sea, perdón, en continuar teniendo superávit fiscal. Y finalmente el punto de la seguridad, con esto voy a tratar de cerrar con esto, espero haber cubierto todas las expectativas. Una de las preguntas del millón, y yo tenía un programa de radio que hacíamos análisis, era uno de derecha y un libertario. Y era muy divertido porque yo terminé siendo un poquito más de derecha y él terminó siendo un poquito más libertario. David Rey se llama conmigo. Y siempre hablábamos de una cosa que es el elefante en el ascensor. El elefante en el ascensor es como esa pregunta obvia que nadie se anima a hacerla, pero que te metes y obviamente el elefante lo ves adentro del ascensor. Y específicamente la pregunta es si para nosotros como ciudad de Rosario la seguridad es tan importante, ¿por qué no tenemos ni siquiera una Secretaría de Seguridad? Y alguien me va a decir, pero es responsabilidad en realidad de la provincia. No, pero en realidad es responsabilidad de la nación. Pero no es que es importante. ¿No les parece que los ciudadanos percibimos que estar seguros y que nuestros hijos, nuestras familias, nuestra descendencia se encuentre segura en la ciudad? Entonces esa es una pregunta, ¿sí? Una pregunta constructiva, ¿verdad? La segunda es el tema de la adaptación al terreno, que es un tema que los expertos en seguridad se vienen preguntando por qué nos estamos desadaptando al terreno en la ciudad de Rosario. Por ejemplo, la policía motorizada, una potencial policía en bicicleta. Ustedes van a decir, ¿qué autoridad puede tener un policía en bicicleta? Bueno, pero va a tener, digamos, mayor dinamismo para moverse en algunos puntos, como por ejemplo el microcentro, los días, digamos, de semana, al mediodía, etcétera. Creo yo que es muy importante. Y la gran pregunta es, ¿por qué prácticamente se eliminó la policía en moto? Eso es una pregunta creo que es válida, ¿verdad? El tema de las tasers, mientras sigamos teniendo policía castrada, o sea que no puede utilizar su arma de fuego frente al crimen, frente a un crimen que sí está armado, lamentablemente vamos a seguir teniendo problemas y creo que las tasers es muy importante volver a considerarlo como un tema importante para aplicar en nuestra ciudad, sobre todo porque es algo que te neutraliza físicamente pero que no te mata, así que realmente está muy bueno. Y finalmente, algo que me ilusiona muchísimo de la reforma, sí, con esto estamos, de la reforma que se va a hacer en la Constitución, si bien, bueno, hay luces y sombras, y creo yo más sombras que luces, pero hay algo positivo que finalmente se puede llegar a dar, que es el tema de la autonomía de la ciudad, ¿no? Maxi nos hablaba de independencia de la ciudad, pero bueno, en realidad autonomía e independencia no es lo mismo. El punto, él lo dijiste en los medios, ¿no? El punto fundamental acá es que la autonomía de la ciudad nos va a dar por fin la posibilidad de tener una policía de la ciudad de Rosario, que obviamente, si estamos buscando bajar gasto público, no es algo que vamos a poder implementar de la noche a la mañana porque es carísimo, pero lo vamos a poder ir pensando para el mediano y largo plazo. Así que bueno, esa es mi presentación, muchas gracias. Gracias, Eneas, Maxi. Bueno, 15 minutos. 15 reloj. Tapame vos, Cristian, que no traje reloj. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes, mi nombre es Maxi Bagiler, para los que no me conocen. Tengo 37 años, perdón, y laburo desde los 18 en el sector privado. Soy licenciado en Administración y máster en Finanzas por la Universidad Austral. Me recibí licenciado en la UNR ya hace bastante tiempo, 10 años atrás. Y empecé laburando a los 18 en el sector agro. Primero laburé para Dreyfus, una empresa francesa. Trabajaba para la cosecha de algodón y café, para México, Brasil y, bueno, y Argentina, obviamente. Y bueno, trabajo desde el año 2017 en el grupo Transatlántica, donde soy gerente comercial hoy en día de la parte de bolsa e inversiones, ¿no? De la familia Angel. Con lo cual, siempre aclaro el tema del sector privado porque muchas veces se habla de dónde vengo, cómo vengo, quién me financia. Nada, a mí me financia la campaña, la financiamos de mi bolsillo, del bolsillo de los aportantes, pero principalmente de mi ahorro y de las ganas de hacer política. Me metí en política allá por el 2021. Tenía un cliente de la empresa que me acercó en ese momento a López Murphy, que todavía no era candidato a diputado, ni diputado, ni nada, y me tiró la chispita esa de querer meterme en política. A mí siempre me gustó la política, pero la veía como algo raro, alejado, y también no tenía el tiempo
ni el interés suficiente para meterme en lo que es el traje de un político o hacer una campaña o empezar a interesarme en temas políticos. Pero la verdad que López Murphy fue una persona que me acercó muchísimo. Bueno, después decidió tomar otro camino más alejado de las ideas iniciales, pero ese fue mi primer paso en 2021 cuando ingresé en política. Nosotros de nuestro espacio Ciudad Liberal, que es el espacio que fundamos este año, le pusimos Ciudad Liberal porque a nuestro entender tiene que haber una presencia. Yo creo que la izquierda acá en Rosario hizo un muy buen trabajo, eso lo reconozco, que fue la creación del espacio Ciudad Futura, que a mi entender es el espacio, la peor amenaza que tenemos los rosarinos para el sector privado, para la defensa de las ideas de libertad y para la prosperidad y el futuro de la ciudad. Con lo cual decidimos con un grupo de personas en la cual se encuentra el equipo del Partido Libertario, fundar un espacio que sea la antítesis de esa Ciudad Futura, y le pusimos Ciudad Liberal, que es un espacio que fundamos en enero de este año y que por suerte sumó muchísima gente que viene militando así desde hace mucho, algunos de hace menos, jóvenes, grandes y personas de todos los espacios de la sociedad rosarina. Desde Ciudad Liberal nosotros propusimos desde el minuto uno que no nos iba a interesar para nada la agenda de la política ni la agenda institucional de la política. Nosotros estamos completamente alejados de la agenda esa porque creemos que esa agenda es la que ha llevado a Rosario a la declive total. Con lo cual decidimos que nos íbamos a meter de lleno en la agenda verdadera de los rosarinos, que es la de los ciudadanos, la del ciudadano de a pie, la de los empresarios, la de los laburantes, la de los emprendedores, estudiantes y las personas que están completamente alejados de la política. Yo les puedo asegurar, sin hacer estadística, ni tener datos reales, pero la gran mayoría de la sociedad rosarina no sabe ni qué se vota el próximo 13 de abril, no le interesa la política y está asqueado y harto de los políticos. Con lo cual nosotros propusimos del momento cero que no íbamos a tomar esa agenda para nada. Cuando nos sentamos a hablar y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo encaramos esta campaña y cómo encaramos el mensaje o la comunicación de nuestro espacio? Vamos a ir por lo que más nos afecta a nosotros, que es lo que se chorea la caja política haciendo política. Y ahí fue que nosotros decidimos, bueno, vamos a imprimir el presupuesto municipal y vamos a ver ítem por ítem, página por página, cómo y cuánto gasta la municipalidad. Y decidimos que nuestro mensaje iba a ser liso, llano y directo. Tenemos que proponer un aniquilamiento del gasto público. Y esa fue la palabra que a Happy no le gustó y por el cual los medios me levantaron y me tildaron de nazi y de que quería aniquilar al socialismo y a Happy. No. Yo lo que quiero aniquilar, y lo vuelvo a repetir y lo reafirmo, es el gasto público de la caja política. Si nosotros sumamos todo lo que esconde la política y que está metido dentro del presupuesto, hay 200.000 millones de pesos que la política rosarina se roba, lisa y llanamente, se lo roba al bolsillo de todos nosotros que estamos acá sentados, algunos más o menos, pero nos alcanza casi todos por igual. Esos 200.000 millones de pesos vienen todos camuflados. Cuando uno va al presupuesto municipal, se descubre que de cada 1.000 palabras que tiene el presupuesto municipal, 50% de las palabras está destinado a curros de la política. Se mencionan 600 veces la palabra cultura en el presupuesto, contra 100 veces que se menciona la palabra comercio, contra 60 veces que se menciona la inversión. Es decir, hay un sistema que no solamente es corrupto, como recién dijo Eugenio, sino que está destinado 100% al curro de la política. Y nosotros desde Ciudad Liberal venimos a terminar con ese curro. A diferencia de Eneas, yo no creo más en el consenso de la política. Ya me cansó el consenso de la política, porque desde que tengo uso de razón, que escucho la palabra consenso, que escucho la palabra mesa de diálogo, que escucho la palabra de coordinación de acciones políticas, de mesas de enlace, de mesas de negociaciones, que no nos han llevado a nada. No solamente en Rosario, sino en todo el país. Con lo cual, el consenso tiene que darse una vez que el Consejo tome popularidad del lado liberal, que sea fuerte del lado del liberalismo y que sea fuerte en la defensa de la propiedad privada y en la defensa de la libertad. Cosa que en Rosario, desde el año de la vuelta a la democracia, no se tiene. Y en los últimos 40 años está cooptado, a mi entender, por una mafia, que es la famosa casta política, que nos roba a todos los rosarinos nuestra plata de bolsillo. Y lo digo como una persona que labura a los 18 años, porque nunca jamás toqué un peso de la política ni de las arcas públicas. Tengo 0 experiencia en política, 0 experiencia en el sector público y 0 experiencia en el empleo público. Pero soy un ciudadano y por eso decidimos traer la agenda de los ciudadanos. A diferencia de otros espacios liberales, nosotros también propusimos desde el momento cero dejar el liberalismo de café. Durante años los liberales cometimos el error
de ser grandes tomadores de café, de dar discusiones de escritorio, de dar discusiones de bares y de café. Decidimos empezar a recorrer los barrios de hace mucho. Y esa fue una de las grandes bondades que me dio meterme en política. Empezar a recorrer los barrios de Rosario, porque no tengo miedo de decirlo. Yo viví toda mi vida en el centro, estudié en el centro porque la facultad está el año 3 de febrero, la maestría la hice en el centro, el trabajo lo tenía en el centro. Y si bien yo sabía que las cosas no estaban bien en Rosario, gracias a la política empecé a recorrer los barrios. Y a 15 minutos de acá, a 10 minutos de acá, la realidad es completamente distinta. Donde el socialismo y el radicalismo, en este caso, que gobierna la ciudad los últimos 4 años, nos trajo un discurso de inclusión social, de inversión pública, de bienestar para los rosarinos. Eso no existe. No existe. Porque en el mismo barrio donde se gastan 200 millones de pesos en enseñar lenguas indígenas como el toba, el mismo barrio toba no tiene cloacas ni agua potable. El socialismo por fuera de los bulevares no existe. El radicalismo por fuera de los bulevares no existe. Gracias a Dios y gracias a la política me tocó recorrerlos y ahora los sé de cerca. Por eso nuestro espacio Ciudad Liberal tiene que dejar de ser un espacio de grandes tomadores de café, tiene que ser un espacio que empiece a recorrer de verdad los barrios de Rosario. En ese sentido, nuestras propuestas, retomando el punto del aniquilamiento del gasto público, es una reducción drástica del gasto público, valga la redundancia, de 200.000 millones de pesos, que en su gran mayoría, les diría un 95%, según cálculos que hicimos, que es matemático esto, ¿no? A mí me gusta hablar de números, reafirmo números y tiro cifras, porque contra las cifras no hay nada que se pueda hacer. La matemática es matemática y la política no te puede discutir matemática. 90-95% de esa cifra que nosotros presentamos reducir o proponemos reducir está destinado a la caja política de manera directa y lo restante de manera indirecta. Agradezco a Eneas también que haya leído nuestras propuestas de reducción del DREI y la TGI. El DREI es una reducción drástica, perdón, la TGI es una reducción drástica del 50% y nosotros proponemos eliminar el DREI, y la reducción del TGI del 50% y eliminación del DREI directa, lisa y llanamente. Eso es una sumatoria de 120.000 millones de pesos directo de reducción. Con el plan Alberdi nosotros proponemos la venta, eliminación y privatización de sociedades, empresas y entes del Estado municipal que son ineficientes, desde el autódromo de la ciudad de Rosario, el ex predio de la sociedad rural, Sumar, que se encarga de la higiene urbana de la ciudad. Rosario es un basural a cielo abierto. El ente de la movilidad, transporte ineficiente que vive de subsidios y de quejas, la terminal de ómnibus de Rosario, y otros 5 o 6 entes más que nosotros proponemos privatizar. El Consorcio Ferial Rosario. Nosotros queremos que Rosario deje de ser la capital del Palo Santo y del Saumerio. Es una ciudad donde el emprendimiento privado de calidad es una mala palabra. Donde vos vas a Galpón 11, que se gasta 200 millones de pesos al año, en nada, en militancia política. Donde a 150 metros de Galpón 11 existe el Centro de Estudios Che Guevara, que se patina 32 millones de pesos. Lo tenemos que cerrar. No tiene que haber tibieza, no tiene que haber consenso en eso. Nosotros tenemos que proponer y es una batalla cultural contra eso. Eso es el plan Alberdi. Y por último y no menos importante, nosotros proponemos un régimen de inversiones en Rosario que está apuntado a todas las inversiones y que den un beneficio a toda inversión, sin importar el tamaño, exenciones de tasa de habilitación, de DREI y TGI por los próximos 5 años. Traer inversiones de calidad a Rosario. Tenemos que terminar con el discurso de que la feria de Palo Santo y la feria de artesanías genera empleo genuino. No es así. Nosotros tenemos que ser una ciudad que atraiga realmente la inversión de calidad. Que si vienen 100 multinacionales a instalarse acá no tiene que ser una mala palabra. Pero para eso, obviamente, tenemos que empezar con una reducción drástica del gasto público, porque las empresas no se fueron de Rosario solamente por la inseguridad o porque descubrieron mejores opciones en otros lugares. Se fueron consecuencia de la política. Esto no es un proceso que lleva 5, 4 años. Es un proceso que lleva casi 3 décadas. Nada más. No quería ser redundante en esto, pero para concluir, de nuestro espacio van a encontrar firmeza, y vuelvo a repetir, nuestro único objetivo es aniquilar el gasto público. Como ciudadano, yo soy un simple ciudadano, porque obviamente a mí no me paga la política para estar haciendo esto. Para mí sería mucho más fácil estar en el sillón de mi casa, o no salirme antes del trabajo, o pedirme vacaciones o licencia para hacer campaña.
me la puse de sombrero contra Pablo Hapkin, porque Pablo Hapkin es el intendente, y yo me hice conocido de alguna manera porque empecé a leer el presupuesto y empecé de alguna manera a criticar y a poner números sobre la mesa, y eso a la política no le gustó, en específico al intendente Pablo Hapkin, al cual yo ataco y ataco verdaderamente porque creo que es la cabeza de un proceso que se está por terminar. Y también agradezco la presencia de Pablo Hapkin porque para mí Pablo Hapkin es la persona que le está poniendo el último clavo al cajón de esta gestión que lleva más de 3 décadas. Pero si como simple ciudadano me pude enfrentar al intendente, como concejal me voy a comer la cancha y eso es lo que quiero hacer si entro al consejo. Nada más. Bien, bueno, gracias a los cuatro. La idea es un poco arrancar un intercambio. Yo quiero hacer un punto, no sé, Eduardo, me parece que hay dos temas relevantes que están abordando de alguna manera, pero que está bueno profundizar, que es autonomía, ¿no? Veníamos hablando también con la presidenta de la Sociedad Rural. Bueno, la autonomía para qué, porque hay toda una discusión de si es una autonomía para aumentar impuestos. Se planteó el tema de la creación de una policía, que lógicamente la creación de una policía bueno, ¿cómo se va a plantear esto? Si va a ser con más impuestos para los rosarinos. Entonces, yo creo que el tema autonomía, para consultarle la mirada, y tema política tributaria, principio, qué mirada tienen, creo que lo que comentó con eso, bueno, para escucharlos ustedes sobre este punto, porque bueno, tiene también relevancia sobre las inversiones, ¿no? ¿Quién quiere arrancar? Como quieran, ahora un poco libre. Yo creo que la autonomía, primero, es un debate que venimos viviendo los rosarinos hace muchísimo tiempo. Creo que empezar hablando de que va a haber más impuestos es erróneo. Obviamente todo eso viene, pero lo primero que tengo que ver es que la ciudad de Rosario tenga autonomía y a quién le sacamos los recursos. Una cosa, todo lo que producimos en Rosario se va a Santa Fe. Y si nosotros podemos debatir la autonomía, ahí tenemos que estar todos fuertes, firmes, para decir, che, que vaya menos Santa Fe. Entonces empezar a pensar la autonomía desde, che, va a haber más impuestos, más tasas, y confundir rápidamente a la gente con ese discurso es errarnos nosotros en el debate. Nosotros tenemos que empezar a decir, che, autonomía porque queremos que la plata que generamos acá se quede acá. Y creo que eso es lo que tenemos que defender desde el Consejo Municipal. Si toca debatir la ley orgánica municipal, es lo primero que es decir, cuánto va y cuánto queda de manera automática sin que sea el gobierno de turno provincial, que a los rosarinos quede lo que son los rosarinos. Y que no nos pase hoy como nos pasa con la provincia de Santa Fe, que producimos un montón en la provincia de Santa Fe, va todo a Buenos Aires, queda todo a Buenos Aires. Nosotros tenemos dos tipos de Estado. Un Estado que fíjense la contradicción y también lo importante. Pedimos obra pública, pero pedimos achique de Estado. Las dos cosas a la mano no van. Digo, o vamos con un Estado presente o un Estado ausente, o un Estado en el punto justo. No existe el Estado retirado 100%, pero todos los servicios bien dados. Entonces, ese equilibrio justo es el que tenemos que generar en la política. Que estén todas las cloacas en los barrios, pero que se haga la obra pública de la manera más barata posible. Nosotros, miren lo que pasó en la provincia de Santa Fe. La obra pública, sobre los pliegos licitatorios publicados en cada licitación, estamos pagando un 20% menos cada licitación pública. ¿Por qué? Porque abrimos el juego a todo el mundo. Lo que pasa en Santa Fe no pasa en ninguna otra provincia. Se está bajando todo lo que eran las grandes constructoras y demás, que eran montos, que era por encima de los pliegos. Hoy se está viendo, como Santa Fe tiene obra pública, ninguna provincia tiene obra pública, vienen de Córdoba, de Entre Ríos, Buenos Aires. Bueno, eso es importante para la provincia de Santa Fe, porque son los recursos de los santafesinos también, que lo estamos cuidando y estamos haciendo más obra pública. Lo mismo nos pasó con los patrulleros. El presupuesto oficial para los patrulleros es 790 patrulleros y logramos comprar 900 patrulleros gracias a que la licitación, los montos de licitación, las ofertas fueron inferiores a los pliegos oficiales. Y eso es porque se abrió el juego de la oferta. Y creo que la autonomía municipal tiene que ir en ese sentido. Tenemos que debatir el Estado en la medida justa, tiene que estar, el Estado no puede estar ausente 100%, porque si no es lo que nos pasa hoy. Santa Fe sale el 80% de la soja y el gobierno nacional hace una ruta nacional. Digo, nosotros queremos inversiones, pero tienen que mantener las rutas nacionales, porque si no, todos los camiones de la Argentina pasan por la provincia de Santa Fe. Y necesitamos que cada Estado, en la medida de su responsabilidad, esté presente y esté cumpliendo su rol. Por algo es Estado. Y las obligaciones están escritas. No es que las obligaciones las vamos a debatir acá en una charla de café y no está y cada uno se desentiende. Hay obligaciones del Estado municipal que la tiene que cumplir. Obligaciones del Estado provincial que la tiene que cumplir.
y obligaciones del Estado Nacional que tiene la obligación de cumplirla. Lo ideológico va por otro lado. Después tenemos lo que la ley dice que tenemos que cumplir cada uno de nosotros en nuestro lugar. Y creo que nuestro debate en la Carta Orgánica es autonomía municipal para que los recursos de los rosarinos, lo que producimos acá, fíjense lo que pasa en Santa Fe. De 10 empleados, de 10 ciudadanos, 6 son empleados públicos. Eso no pasa en Rosario. Y eso tenemos que defender nosotros como rosarinos. Que la mayor generación de puestos de trabajo venga de lo privado y el Estado tiene que estar presente acompañando ese proceso, desburocratizando, manteniendo los servicios básicos y que fluya todo de una manera más rápida. Bueno, acá es un tema, a mí justo me tocó estar en la facultad cuando en la reforma del 94 se ponía la cláusula de autonomía en la Constitución Nacional, con lo cual es un tema súper interesante y bueno, acá veo profesor de introducción al derecho que lo hemos hablado también en esa época. Primero, no puedo dejar de remarcar el tema de este gobierno y las licitaciones, Matías. Yo acabo de presentar una denuncia donde se le entregó a un medio de prensa un contrato de 15 millones de dólares de manera directa, sin licitación cuando la ley lo exige. Entonces no puedo aceptar que este gobierno sea un ejemplo de transparencia y licitaciones, porque no lo es. Entonces acá tenemos que tener cuidado, porque esta gente, por eso nosotros estábamos en contra del tema de la reforma a la Constitución por este tipo de cosas. Entregarle a esta gente, que para mí, y me hago cargo de lo que digo, es una mafia, el manejo de la reforma de una Constitución que hace 60 años que no se toca, es una irresponsabilidad total, pero bueno, ya estamos en el juego. Fíjense, por ejemplo, todos estos conceptos, como por ejemplo el juicio de jurado, que también en la Constitución del 94 se estableció y fue algo muy lindo para el debate y todo. Fíjense lo que hicieron en Santa Fe con el juicio de jurado. Sacaron una ley en el cual se establece el juicio por jurado y cualquiera de nosotros puede ser sorteado para, por ejemplo, tener que decidir sobre la suerte del líder de los monos. Ahora a la señora le van a decir, bueno, usted salió sorteada y tiene que decidir si lo deja cantero de por vida libre o si sale, perdón, de por vida preso o si sale el día de mañana sale a su casa. La señora no va a tener ninguna protección del Estado, no va a haber, perdón, pero no va a haber control sobre que la señora no se lleve alguna moneda, alguna contraprestación. Entonces, esta gente tiene un nivel de irresponsabilidad al momento de manejar temas jurídicos que son tan importantes, que es apabullante. Entonces, esta gente va a manejar la autonomía. Acá la Silvia sabe de lo que estoy hablando porque es experta en derecho constitucional. No son temas fáciles. La Ciudad de Buenos Aires manejó durante muchos años cómo iba a manejar el tema de la autonomía, porque significa recursos propios, cobrar recursos, recibir recursos propios. ¿Qué pueden pensar ustedes que va a hacer esta gente con la posibilidad de recibir recursos propios? Va a recibir lo mismo que ya recibe la provincia y aparte van a querer recibir lo que la pueda cobrar la ciudad. Esta gente son pirañas fiscales. Entonces, la posibilidad de que manejen la autonomía está englobada también históricamente quiénes son los que nos gobiernan. Tenemos que tenerlo en cuenta. Esta gente duplicó el gasto de la provincia de Santa Fe de 5.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares en un año. Y lo mismo hizo la ciudad de Rosario. Maxi, vos decías que había 200 millones de dólares más o menos de... 2.000 millones de pesos. Yo digo que hay 600 millones de dólares. De los 900 que gasta la municipalidad, hay 600 millones de dólares que no deberían estar... no lo deberíamos estar gastando los rosarinos, porque en definitiva no es que lo gasta el gobierno, lo gastamos los rosarinos. O sea, hay un 15, un 20% del presupuesto que va a desarrollo de la economía. Yo tengo un negocio, la verdad que lo único que hace la municipalidad es ponerme traba y cobrarme impuestos. La verdad que de desarrollo de mi negocio no lo he visto nunca. Hay un 10% que se va en desarrollo social.
la verdad que no veo que la ciudad tenga un desarrollo social, todo lo contrario. Estamos hablando que se gastan 100 millones de dólares, 200 millones de dólares en estas cosas y no me acuerdo quién es, creo que era, decía, está bien, a ver, auditemos. ¿A dónde está esa plata? Está bien, si por lo menos lo gastaran y veríamos resultados, está todo bien, o todo bien o no, pero lo podemos discutir. Ahora, ¿a dónde está esa plata? Estamos hablando de millones, de cientos de millones de dólares. Entonces yo creo que hay 600 millones de dólares que se están rifando. A ver, y estamos hablando de mucha plata. Zaragoza, que lo traían a colación, le construyó a su equipo, que es el Zaragoza, una cancha de fútbol. La cancha de fútbol le salió 150 millones de dólares y la van a usar para el Mundial de 2030. Y nosotros nos patinamos 600 palos verdes todos los años. Una ciudad que está, pero en el 10 metros bajo tierra en cuanto a pobreza, suciedad, negligencia. Tenemos un intendente que es un verdadero inútil y ganó las elecciones y todo el mundo sabía que era un inútil y lo tuvo que votar igual al tipo. Lo tuvo que votar igual porque si no venía un Che Guevara de clase B. Entonces, ¿qué pasa? El sistema político que tiene Rosario y que tiene Santa Fe es lo que está funcionando mal. Y esto es lo que le estamos dando a los senadores provinciales, que van todos de candidato a constituyente, para que lo reformen. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece que va a hacer esta gente? Más que empeorar la situación. Entonces tengamos cuidado cuando hablamos de ciertos temas como la autonomía, que es un concepto fantástico, que hace ya como 20 años que venimos manejándolo todo. ¿A quién le damos la posibilidad de la autonomía? Perdón, por el tiempo. Sí. Autonomía y política tributaria del municipio. Bueno, mientras sigamos pensando que toda necesidad crea un derecho, digamos, vamos a estar con un problema matemático, básicamente. Precisamente porque las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, ¿no? Que eso es como la máxima de la economía. O sea, el problema es que tenemos muchas cosas, pero somos muchos y cuando repartimos no nos alcanza una de cada cosa para cada uno. Entonces tenemos que ver cómo se atribuyen las cosas, ¿no? ¿Qué sistema hay? Tenés un sistema que es planificación central, que es un poco lo que Matías nos propone. Él dice que tiene que haber más gobierno metido en esto. Yo creo que es todo lo contrario, que en realidad lo que tenemos que apuntar es hacia el orden espontáneo, hacia el mercado, precisamente oferta y demanda, porque precisamente el gobierno ya ha demostrado lo que logra. El gobierno ya ha demostrado que crea un gasto público desorbitado, que pesa demasiado sobre los hombros de los contribuyentes y que no nos deja funcionar como sociedad, lamentablemente por el costo enorme que tiene, ¿no? Los famosos 900 mil millones de dólares del presupuesto 2025 para la ciudad de Rosario. Pesos, exactamente. Específicamente, bueno, mientras sigamos teniendo ese costo sobre nuestros hombros, digamos, la ciudad no va a tener el dinamismo que necesita. Creo que sí hay una posibilidad, o sea, esto me hace acordar una vez que en Guatemala iban a reformar la Constitución y había una publicidad que tenía este hombre, el dueño de la Universidad Francisco Marroquín, don Manuel Ayau, había hecho una publicidad en la que decía, cada cierta cantidad de tiempo, dice, uno normalmente cambia el piloto del auto, ¿no? Y en realidad, cada cierta cantidad de tiempo lo que hay que cambiar es el auto. Entonces, la propaganda pro reforma de la Constitución en Guatemala era un auto que estaba todo roto, todo hecho pelota, con los neumáticos pinchados, todo caído, que le faltaba todo. Entonces, lo que decían, esa es nuestra Constitución hoy y tenemos que reformarla para adaptarla a los tiempos que corren. Y bueno, básicamente es una muy buena idea. Ahora, me preocupa lo mismo que a Eugenio, que es quiénes son los que van a tener en manos, digamos, la reforma, ¿no? He leído algunas propuestas que realmente son vergonzosas, sinceramente, que totalmente fuera de tiempo y mucho más alineado a eso de que toda necesidad crea un derecho, que es lo que es la fórmula para que todo fracase, porque no nos alcanza la plata. No es por mala onda, no es que seamos malos con determinada gente que tiene menos ingresos, sino que los números no alcanzan a mantenerse en mediano y largo plazo, ¿verdad? O sea que es mucho más el daño que crean que el beneficio que le procuran a la sociedad. En ese aspecto me ilusiona mucho esa posibilidad de tener una autonomía de la ciudad de Rosario, por lo que decía antes, porque podremos tener una policía local, ¿no? No sé si les pasó, pero a mí me pasó varias veces que me paró personal de la policía de la provincia de Santa Fe y me preguntaban, estábamos en Córdoba y Corrientes y me decían, disculpa, ¿la calle de Entre Ríos dónde queda? Y si ese es el personal que combate el crimen, me imagino, digamos, que la efectividad no debe ser tan buena. Entonces sería muy bueno que por lo menos sea gente de nuestra ciudad, gente por lo menos nacida en Rosario, que conozca la ciudad, digamos, y su problemática, ¿verdad?
Si fuera mala onda, te chicanearía diciendo que vos ni siquiera naciste en Rosario, Maxi, pero no lo voy a hacer. Buenos Aires. Exactamente, a eso me refería. El punto es básicamente que tenemos que tratar, digamos, de llevar adelante esta autonomía, porque nos da posibilidades, como la que decía antes, que vamos a obtener una autonomía, digamos, desde el punto de vista de los recursos, y eso creo que realmente es muy positivo. Gracias. Maxi, no sé si querés profundizar en algo. Sí, sobre mi nacimiento. Nací en Buenos Aires, recuerdo. Mi papá era militar, así que me tocó recorrer bastantes provincias de chico y a los 12 años terminamos en Rosario, él se mudó y con mi familia quedamos acá. Y por suerte, gracias al laburo de mi viejo y gracias a mi laburo, me tocó recorrer muchas ciudades, muchos países, y eso fue también lo que me hizo meter en política, porque veía que en otros países las cosas se hacían distintas, y que en Córdoba, por ejemplo, las cosas se hacían distintas. Y traigo a colación Córdoba por el tema del gasto público. Córdoba tiene 10.000 empleados públicos, 30% menos que Rosario, con 3 veces su territorio. Imagínense el curro que hay. Con respecto a la autonomía, para mí la autonomía es parte de la agenda de la política. No creo que la autonomía sea un tema de la agenda actual que necesitamos los rosarinos. Para mí la autonomía es poner al zorro a cuidar las gallinas hoy en día, porque vuelvo a repetir, nuestro debate está enfocado desde Ciudad Liberal 100% en cómo se chorean la guita, es decir, cómo gasta la política. Si yo no doy ese debate, no pongo sobre la mesa cuánto se gasta, qué vamos a eliminar del gasto público, qué vamos a sacar del gasto público, los debates sobre la autonomía no me interesan. Para nada, cero, porque es la agenda de la política, nada más. Instalan una agenda que está alejada de la situación que viven los barrios, que no hay cloaca, no hay luz, no hay transporte de calidad, no hay barrios que viven a zanja abierta todavía en 2025 en Rosario, no tienen cloacas. Ese es el debate que tenemos que empezar a dar nosotros como concejales. Y no hablar de cosas irrealizables o de ciudades con estándares europeos o de ciudades con estándares norteamericanos. La autonomía no es un debate ni una agenda que yo quiera dar en este momento como concejal, y creo que es la de todo el espacio Ciudad Liberal. Con respecto al tema tributario, el gran curro de la política, nosotros descubrimos, igual no hicimos ningún descubrimiento, todo esto es público, está en el presupuesto municipal, el curro está en la cultura, 100%. Cuando uno va al presupuesto que se destina a la Secretaría de Cultura y Educación, fíjense que le dan más importancia a la cultura que a la educación, en el simple título de la Secretaría, 70% va a cultura, 30% va a educación. Y ahí es donde uno empieza a ver el desglose de cómo se chorean la plata. El otro día el lenguaje no tan correcto políticamente. Se chorean la plata camuflada en cultura, donde tenés museos que gastan. Acá a 150 metros está el Museo de la Memoria. La Municipalidad de Rosario gasta 936 millones de pesos en el Museo de la Memoria. Hoy a la mañana me reía mucho, me reía por no decir llorar. Había un colectivo atascado en Barrio Suizo por falta de pavimento, con la lluvia de hoy. Quiero saber cuántos vecinos del barrio Tiro Suizo que no tienen pavimento en la casa reconocen el Museo de la Memoria, por el cual se gastan 936 millones de pesos. Es un claro ejemplo que tenemos una gestión agotada, una gestión que impuso un discurso para el centro y un discurso para el famoso progre palermitano que le llaman en Buenos Aires, que existe también acá, y nos quisieron instalar ese discurso a nosotros. Entonces, redondeando para no quitar más tiempo, empiecen a leer el presupuesto, es público, digamos, es un buen ejercicio todos los días sentarse, ver cómo nos curran. Y van a ver que en cada esquina de sus barrios, en cada cuadra, hay un curro municipal, un curro de la política. Y eso es lo que vamos a empezar a discutir desde Ciudad Liberal, y si me toca entrar al Consejo. Ojalá se discuta la autonomía alguna vez. Pero es imposible discutir la autonomía cuando tenemos estándares, que yo podría decir en muchos barrios, y no me da vergüenza decirlo, estándares africanos. Y no nos dimos cuenta y lo empezamos a adoptar como algo normal en Rosario. Porque la gran mayoría de acá seguramente vivimos en el centro, tenemos las comodidades y las necesidades básicas resueltas, pero repito, a 10-15 minutos de acá hay una Rosario que nadie conoce, que es la Rosario que existe consecuencia de 40 años del mismo modelo de gestión. Nada más. Bueno, yo después libre para crear una preguntita, le quería hacer una preguntita a los cuatro. Bueno, soy bastante más grande que ustedes. La verdad que los discursos de ustedes los vengo escuchando hace 200 años y estamos cada vez peor. Entonces, un poco me gustaría saber, porque si hay que bajar impuestos. El impuesto es un título, hay que bajar impuestos. ¿Cómo lo bajás? Yo pondría a los cuatro rápido
digamos, ¿qué habilidades se cree que tienen ustedes y cuáles serían los 2 puntos que abordarían acá en la Municipalidad de Rosario realmente para cambiar, un poco para cambiar la situación de Rosario, que venimos en una decadencia tremenda? Y por otro lado, ustedes saben que si no hay producción, una de las cosas que ustedes mismos dicen que impulsan a todas las empresas, a las industrias, si no hay producción no hay aporte. Y también tiene mucho que ver con administrar bien los recursos que están mal administrados, porque, como decía él, digamos, la cantidad de plata que se dilapida en diferentes entidades de la ciudad. Entonces, un poquito me gustaría eso, digamos, ¿cuáles son los puntos clave que ustedes abordarían para mejorar la situación? Desde básicamente de la economía, que son los temas fundamentales, que nosotros, acá son todos empresarios la mayoría, y la verdad que no podemos habilitar una empresa, digamos, porque son todas trabas burocráticas, tenemos millones de problemas con la logística, con un montón de cosas importantísimas que, digamos, que hace que tampoco, digamos, queremos llevar Rosario a una ciudad turística, que tampoco la podemos llevar. Digamos, tenemos conflictos por todos lados. Entonces me gustaría que aborden 2 temas nada más cortitos. ¿Qué habilidades tendrían ustedes para realmente ponerlo de manifiesto? Porque después yo escuché un montón de veces, digamos, un montón de senadores que dicen, quiero ser senador, voy a entrar a la Cámara de Senadores para barrer la cantidad de plata que se gastan. Entonces yo decía a Lewandowski, le decía a Rabia, que los 2 fueron senadores, que ellos entraron con ese discurso y cobraron un montón de guita, se fueron del Senado y ahora denuncian al Senado ellos. ¿Entendés? Pero mientras que son senadores, y ustedes tal vez les pase lo mismo, mañana van a ser concejales, hoy y mañana, cuando son concejales no hacen nada de nada, ¿sabes? ¿Viste? ¿Quién decía que cuando a la mayoría de los chicos le preguntás qué te gustaría hacer? Estar en planta permanente? Y yo digo que no, que le gustaría ser político, porque creo que tiene asegurado el futuro, vive de otra manera. Y como decía el otro día un diputado nacional me decía, y otro senador nacional me decía, nosotros somos, no estamos en el Ejecutivo, entonces hacemos lo que podemos. Y lo que podemos es poco, realmente es poco. Y se lo digo yo, que fui 4 veces a defender la reforma laboral impositiva al Congreso de la Nación, y la verdad que no se logra nada, porque no hay voluntad política. Si hubiera voluntad política realmente, no estaríamos hablando de esto, estaríamos en otra situación. Pero bueno, digamos, básicamente son esas 2 cositas. Yo te tomo porque me parece súper interesante lo que planteas. Está muy bueno. El hecho de decir cuáles son las habilidades que tiene uno más allá de la propuesta. Y yo digo acá, la política es una carrera. O sea, el político no es que vos entras a la política de un día para el otro, sos un político que puede definir políticas y gestionar recursos. El político se va formando. Yo fui, en el año 2015, fui candidato a vicegobernador. De repente. Y de repente me encuentro con que no estaba, digamos, informado de un montón de cosas que en esa campaña me fui formando, sobre todo de lo que yo hablé hace un rato, de las conexiones que tenía el socialismo con el narcotráfico y todo. Y yo digo, che, esto lo tendría que haberse sabido, esto es la base, esto es el ABC. Entonces, el político es una carrera que te toma mucho tiempo. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando dije que no lo iba a votar a Lifchitz, o sea, yo estaba dentro del espacio del Frente Progresista, dije, salía a decir en la pública que no lo iba a votar a Lifchitz. Esto es la primera vez que lo digo así en público, me da vergüenza salir a la calle. Pensé que todo el mundo me iba a estar mirando, porque después terminó ganando Lifchitz. Bueno, sí, bueno, ni hablemos de ese tema, pero digo, uno se piensa que la gente está ahí mirando y juzgándolo, todo, y la verdad que a nadie le importaba, ¿entendés? Que verme en la calle después de lo que había. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que son cosas que te van curtiendo la piel y te van haciendo más duro y te van permitiendo, por ejemplo, hoy, que yo le meta o que le diga al gobernador de la provincia que es un narcotraficante
o que por lo menos ha dejado trabajar el narcotráfico y no se me mueve en pelo. ¿Entendés? Y yo la verdad que no veo a ningún otro dirigente, ni uno, en toda la provincia, que no digo que diga esto, sino que me lo contradiga. Esto es buenísimo, o sea, nadie me lo contradice. Entonces, la política es una carrera, no de un día para otro. Yo la verdad cuando veo, está pasando en el mundo, pero sobre todo en Argentina, que de repente viene gente y opina como si tuviese toda una trayectoria y un conocimiento político y que si llega a cierto lugar va a cambiar todo y que la política no se aplica porque acá no es... y la verdad que va a tener que llegar y va a tener que hacer política. Te guste, no te guste, tenga a favor de la política, en contra de la política. Estos son organismos donde, como creo que decía Enea, se generan consensos. Entonces, por eso yo no me gusta hablar de propuestas, porque yo voy a llegar al consejo y no voy a poder tener consenso con ninguno, eso yo ya lo sé. Si estoy diciendo que sacaron una ordenanza con una tasa nueva, todo junto y la camuflaron como si a la mitad hubiese votado a favor y en contra y en realidad fue todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién va a tener ahí consenso? Con nadie. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí? Empezar a denunciar, empezar a mostrar con el celu, con las redes, acercar a la gente a la política y a las instituciones. Es una muy buena forma de hacerlo, es a través de las redes, porque hoy todos sabemos que la prensa está cooptada, hay que resolver el tema de la prensa cooptada, porque eso nos perjudica a los buenos políticos, nos perjudica a los ciudadanos y les perjudica a ustedes los empresarios, porque la verdad que no se dice lo que pasa. Entonces, todo esto uno lo va aprendiendo con el tiempo. O sea, todos estos miedos que uno se saca, los va aprendiendo con el tiempo. Toda esta piel curtida, y sí, porque ya te la pusiste varias veces. ¿Entendés? A ver, yo fui después candidato solo a concejal pensando que ya está, iba a salir, y saqué 3.000 votos. Y claro, uno que prácticamente se cae al piso pensando que iba a entrar y de repente saca 3.000 votos. Bueno, son enseñanzas como en la vida. Es una carrera esto. Y la verdad que me parece, si vos me preguntás habilidad, no sé si es una habilidad, porque no es una habilidad, es una experiencia que yo creo que a esta altura tengo como para llegar ahí y hacer un quilombo y poder realmente cambiar las cosas. Porque si no, la verdad que diciendo que voy a eliminar tal impuesto, lo estoy tomando todo de medio de tonto, ¿no? Porque no lo voy a poder hacer. Entonces, lo que podés hacer es, yo digo, hablo de los troyanos. Los chicos más jóvenes a los troyanos lo ven como un virus y los más viejos lo ven como el caballo de Troya. Digo, meterse en el sistema, eso es lo que tenemos que lograr, meternos en el sistema. Se mete al sistema desde la política. Vos tenés que entrar ahí, pero desde la política, no desde otra forma, ¿no? No hay otra forma. Bueno, los argentinos ya vieron que quisimos tomar atajo y no fue mal. O sea, acá lo tenemos que lograr desde la política, ganando una elección. ¿Hay trampas? Sí, obviamente. ¿Hubieron un cartel de usted de Granata o mío? No. Pero bueno, perdóname, Mati, pero la verdad que la plata que están gastando en campaña a mí me da vergüenza. O sea, tenés que estar en una ciudad pobre, donde hay gente totalmente en la marginalidad y se gastan este tipo de recursos en campaña y eso es trampa y yo creo que es trampa. Yo creo que es trampa. ¿Qué vamos a hacer con eso? No nos queda otra que aceptar las reglas del sistema. Lo que hay que hacer es meterse en el sistema, como un troyano, y cambiarlo desde adentro. Lo primero que yo voy a presentar, siendo el consejo, es prohibir toda la publicidad en vía pública. Eso no es que me lo inventé yo. En la Ciudad Reconquista, por ejemplo, ya se dieron cuenta de la baja calidad democrática que esto produce. ¿Por qué? A ver, para ser concejal en la ciudad de Rosario, para tener posibilidad de tener que gastar $100.000. ¿Y quién tiene $100.000? Lo puede tener un multimillonario o un choro que lo va a recuperar al triple cuando sea concejal. Entonces, no hay que tener miedo a la palabra oligarquía, porque uno parece que habla de oligarquía y te tratan de zurdo. No, este es un país, por lo menos hasta que estuvo el kirchnerismo, a mi entender,
y esta es una ciudad que está gobernada por una oligarquía. La oligarquía de esta política corrupta, que se basa en un sistema corrupto y se basa en una extracción de recursos de la población que es aberrante, aberrante. No sé si me estoy pasando de nuevo con tiempo, yo no controlo. Así que bueno. Sí, yo en muchas conversaciones que he tenido en los últimos días, pues imaginás que estamos hablando mucho con la gente y tocando temas interesantes y precisamente en esto de la idoneidad y la posibilidad de los cambios, un paralelismo que surgió en una conversación que tuve que específicamente tiene que ver con la independencia argentina, ¿verdad? Nosotros lo que estamos buscando específicamente, los verdaderos libertarios, es precisamente que la ciudad, digamos, consiga su libertad, específicamente de la casta política, como muchas veces lo comentamos hoy, en el día de hoy. Y es interesante porque cuando vos estudias la historia, todo el mundo te dice qué lindo el día de la independencia, que fueron y se reunieron y firmaron, todo. La mitad de los firmantes del acta de la independencia fueron asesinados. ¿Sí? Fueron eliminados, como le gusta decir a Maxi. Porque realmente los veían como traidores a la corona española. Y cuando los tipos los mataron, sabían que los iban a matar. ¿Qué pensaban? ¿Que no iba a tener absolutamente ninguna implicancia? Por supuesto que iba a tener una implicancia. Y el punto interesante acá, creo yo, que es que esta revolución libertaria que estamos viendo llegó para quedarse, en primer lugar. Y segundo, que creo yo que el gobierno nacional está gastando los recursos que son necesarios para hacer un cambio a nivel cultural. ¿Sí? La guerra cultural, que yo creo que ni las ciudades ni las provincias tenemos presupuesto para hacerla, el gobierno nacional sí lo tiene. Porque además es el responsable de los contenidos de los programas educativos, y eso es muy importante. Obviamente que eso podría tener un futuro mucho mejor en cuanto a las ideas que tengan nuestros jóvenes, ¿verdad? Para eliminar toda necesidad crea un derecho. Hablar de vos. Sí. De vos, no del gobierno nacional. Está bien, no se enoje. El punto es así, el punto es muy sencillo. O sea, cuando uno mira las dos disciplinas, el derecho y la economía, ¿sí? Tenés el abogado, que normalmente el político es abogado, y después tenés el economista, que realmente es el que trata de hacer que los números cierren a fin de mes, a fin de año, lo que sea. Más economista que abogado. Claro, sí, pero el punto fundamental acá es que hay una disciplina que te dice, mientras haya abogados como legisladores, o mientras haya economistas como legisladores, no va a funcionar, porque los tipos ven las dos cosas como compartimentos estancos. Sería muy bueno que el legislador entienda de economía y de derecho, para que haga leyes que no le quiten eficiencia a la economía. Ese es el punto de vista libertario. ¿Sí? Bueno, específicamente eso se llama Law and Economics, que quiere decir derecho y economía. Y es un enfoque que se estudia, y específicamente yo tengo mi posgrado en Law and Economics, ¿de verdad? Porque es la manera realmente de hacer ese tipo de reforma, no cometiendo un error en lo jurídico ni cometiendo un error en lo económico. ¿Sí? Lograr que esas dos ciencias sociales se integren de manera, no digo perfecta, porque no hay nada que pueda conseguir una persona que sea perfecto, pero sí óptima. Óptima por lo menos desde el punto de vista de los recursos. ¿Sí? Entonces yo les puedo ofrecer eso. Yo en mi currículum tengo ese posgrado. ¿Qué lo hice con la gente de Juan Carlos Kachanowski? Era una combinación entre Corporate Training de Argentina y George Mason University de los Estados Unidos, precisamente quedaba en Arlington, donde yo vivía, en Virginia. Y creo yo que es un approach importante. Después el tema de los recursos. El tema de los recursos a mí siempre me fascinó la propuesta de Arthur Laffer, que es un premio Nobel que estuvo en la ciudad de Rosario. Laffer te habla de la curva Laffer de recaudación fiscal. El punto es, digamos, cómo estamos a nivel tasas municipales. Entonces, por ejemplo, vos lo que haces es aplicar una curva, una campana de Gauss, que obviamente tiene esta forma, de los dos lados tendría la misma forma, ¿verdad? Muchas dudas. Claro, que entonces va subiendo la presión fiscal, aumenta la recaudación. Sube la presión fiscal, sube la recaudación. Aumenta la presión fiscal, sube la recaudación, hasta que llega a un punto máximo en el cual si aumenta un poquito, la recaudación baja. ¿Por qué de aquel lado, para ustedes del otro lado, digamos baja? Porque el premio por evadir, digamos, es más grande que el premio de ser agarrado infragante evadiendo, digamos, ¿no? Entonces es por eso que hay un punto en el cual, digamos, pasando, cada vez recaudas menos, ¿verdad? Yo creo que a nivel ciudad, claramente estamos pasándonos del punto máximo de recaudación en la curva Laffer de recaudación fiscal, que de hecho lo invitó Milei hace un mes y medio, más o menos estuvo en la Rosada reunido con él. Y por eso me gusta tanto, ¿no? Yo no soy un dogmático de Milei que digo, Milei
todo, o sea, todo lo que haga Milei está bien. No, no, no. La causa de libertad es superior a Milei, que está consagrada en nuestra Constitución Nacional. Es superior. Mientras Milei responda a los principios fundamentales de la libertad, fantástico. Cuando no, lo criticaremos, obviamente. No es que todo lo que Milei haga está bien. Pero Milei invitó hace muy poco a Arthur Laffer, que vino precisamente para analizar, una vez que ya auditaste y que ya pudiste ver qué es lo que no funciona y qué es lo que sí funciona, perdón, qué es lo que se usa bien y qué es lo que se usa mal dentro de lo que se gasta. Ahí tenés que empezar a ver, bueno, tenemos el nivel de impuestos optimizado. ¿Qué quiere decir? Que no se pase del máximo en la curva Laffer, por ejemplo. ¿Sí? Más o menos lo técnico lo tengo bastante claro, creo. Ahora, y con esto me voy a dar una libertad que a lo mejor me dicen si me va la mano. Sí, sí. Igual el tema lo conversamos con vos, Cristian, específicamente el día cuando nos reunimos en la Fundación Apertura. Hay veces que hay gente que te dice yo soy liberal y las ideas de libertad, todo, pero por ejemplo, Maxi salió en un video que se hizo muy conocido exigiendo que se elimine la calle Palestina de la ciudad de Rosario. Y con muy buena intención, porque lo hizo poniéndose del lado de Israel en el conflicto que hubo entre comillas, Palestina e Israel, cuando en realidad el conflicto no fue entre Palestina e Israel, y eso es muy importante que lo tengamos claro. El conflicto fue entre el grupo terrorista Hamas y el pueblo de Israel. Y de hecho es muy importante destacar que el grupo terrorista Hamas palestino también va en contra de los palestinos de bien. Es por eso que Israel le permite a los palestinos de bien trabajar en la franja de Gaza. Muchos de los terroristas de Hamas se fueron filtrando dentro de la franja de Gaza y es por eso que armó todo ese despelote que se armó. Pero la verdad es que eliminar la calle Palestina de la ciudad de Rosario es más o menos como eliminar la calle Colombia, porque en Colombia existen las FARC. Algo totalmente ridículo. Me parece a mí que lo mejor no es barrer las realidades debajo de la alfombra, sino ponerlos del lado del pueblo palestino de bien. Porque el problema no es el Islam, el problema es el yihadismo. El yihadismo es eso que dijo un día, el yihad no es, como decían antes, digamos, la lucha de la persona contra sí mismo, sino que el yihad es la persecución y la eliminación sistemática de todos aquellos que van en contra del Islam. Entonces, bueno, esos detalles importantes, los libertarios somos súper partidarios de la libertad religiosa. No estamos en contra del Islam, que es una de las 3 religiones más grandes del mundo. Gracias. No, me descolocó el tema de Palestina. No quise eliminar la calle Palestina porque esté en contra de Palestina, sino que yo estoy en contra de la izquierda. Si la izquierda levanta la bandera de Sri Lanka, voy a proponer culturalmente que se elimine la calle Sri Lanka. Y con respecto a Gaza, conozco muy bien Gaza, estuve 2 semanas en 2023. Por favor, que antes Sí. de la pregunta yo le hice. Sí, no, pero quería mencionar eso porque me descolocó. No, con respecto a las habilidades, yo no creo en la habilidad política, a mí no me interesa vivir de la política cero, de hecho yo soy concejal, voy a seguir viviendo del sector privado porque la verdad que no me interesa vivir de la política, ni me interesa de gastar, digamos, el tiempo que podría dedicar en el sector privado a la política. Voy a la política a trabajar puntualmente por lo que los rosarinos necesitan. Yo creo que la habilidad que tengo yo y que tiene que tener cualquier concejal que entra al consejo es una mirada 100% sector privada, donde los recursos son limitados y la eficiencia se tiene que llevar al máximo. Es muy difícil pedirle a un concejal que trabaje con eficiencia cuando jamás pagó un sueldo. Entonces yo tengo que llenar el consejo de gente que haya pagado sueldos. Que se eliminen los famosos vírgenes de quits en el consejo. Porque hoy en día hay concejales, diría que todos, no quiero decir todos porque realmente no los conozco uno por uno, que jamás pisaron el sector privado. Jamás, nunca jamás pagaron un sueldo. Entonces lo único que yo necesito para mejorar el consejo y lo único que se necesita para ser un buen concejal y para tener las habilidades suficientes para llevar a cabo propuestas realizables es haber gestionado aunque sea un kiosco en tu vida, una dietética, una empresa, haber pagado un sueldo, saber lo que es el esfuerzo y la eficiencia para llegar a fin de mes y cerrar el mes. El resto es pura zaraza. El resto no existe. A los hechos me remito que llevamos 40 años de los mismos apellidos, la misma lógica de hacer política, y miren lo que es Rosario, la segunda ciudad del país. Fuimos. Y basta con el orgullo rosarino que seguimos siendo, no lo somos. Caigamos en la verdad y caigamos en la realidad que dejamos de ser la segunda ciudad del país, culpa no de nosotros que estamos acá sentados, sino de la política y de la vieja política. Entonces, para cerrar, para mí no hay que tener experiencia en lo político, a mí no me interesa la agenda política, a mí no me interesa la rosca de la política, la zaraza del consenso, no. A mí me interesa tener concejales sentados que hayan pagado un sueldo en su vida, que entiendan la lógica del empresario y del sector privado. A partir de ahí, todo va a mejorar. Y no digo porque el sector público no tiene que existir. Yo no soy un liberal demente.
El sector público tiene que existir en su justa existencia. Pero para entender cómo funciona la cabeza de un ciudadano, yo tengo que venir con gente del sector privado, con gente emprendedora y con otra lógica en la cabeza. No más políticos. Nada más. Bueno, yo intentando ser bien pragmático, yo me formé con Miguel Lipschitz, creo que fue un excelente gobernador, uno de los mejores gobernadores de la provincia de Santa Fe, y si alguien lo tenía que denunciar o algo, lo que sea, o denunciar, o solamente denunciar, pero no avanza en la justicia porque las denuncias no tienen fundamento y creo que todo tiene un límite, porque la sociedad solamente ser denunciadores seriales cuando vienen de las familias tradicionales de la política. Eugenio es nieto de vicegobernador, hijo de diputado provincial, candidato a gobernador, vicegobernador, donde después él mismo puso los carteles, donde puso carteles como concejal, digo, y sé parte de la política, y salir de golpe, decir, che, yo no soy nada, acá estoy, digo, eso no suma un gramo a la política de Rosario, porque no es cambiar nada, digo, es solamente estar enojado con la vida, es como si mi novia está despechada conmigo y se me enoja y está todo el tiempo enojada, y bueno, che, en un momento cambiemos algo, porque si no tiene todo límite, digo, y si no ya pasamos solamente a denunciar, pero no cambiar nada. Desde la manera de la practicidad, creo que lo que podemos aportar es que he sabido resolver temas muy difíciles que nadie se animó, que la política no se animó. Hay algo muy sensible que pasó en Santa Fe, pero no menor, que somos la única provincia de la Argentina que armamos la agencia de bienes decomisados de toda la Argentina. Nosotros le quitamos los bienes, no solamente cuando hay una causa de corrupción, sino a los narcos, a los delincuentes de guante blanco o también a los estafadores, como denunciamos y metimos presos a escribanos, contadores, médicos y desarrollador inmobiliario. Y la estafa más grande de Argentina, que fueron 20 millones de dólares en el departamento General López, que denuncié y yo logré que se meta en cana. En ese sentido, lo que puedo contar es lo que logramos armar, cosas que nadie se animó de la política y que armar en la política cosas nuevas es muy difícil. No se piensen, si en su empresa a veces es difícil modificar los procesos de trabajo, imagínense lo público. En su empresa a veces le cuesta echar un empleado porque el gremio le mete un paro, imagínense lo público. Digo, eso pasa y en eso puedo aportar mi experiencia, que me animé a modificar temas muy sensibles en donde la política no pudo cambiarlo. Y eso es muy importante para la ciudad de Rosario. Entonces, ¿qué puedo aportar yo en la realidad? La práctica. Sé cómo funcionan las cosas. No voy a aprender al Consejo Municipal cómo funciona todo o a gritar. Si voy a gritar, me quedo en mi casa y me sigo en lo privado. Porque para ir a gritar y que la ciudadanía esté gastando plata para gritar, gritemos en otro lado. O para ir a hacer una historia de Instagram, no voy al Consejo Municipal, lo sigo haciendo en lo privado. Voy al Consejo a tratar de cambiar la manera de hacer política. No es mala la política, no nos confundamos, es un error si pensamos que la política es mala. ¿Eh? Hubo malos políticos y necesitamos que haya buenos políticos nuevamente y particularmente en nuestra ciudad de Rosario. Y lo que yo puedo aportar porque hay que cambiar y todos tenemos que tener límite. Los cargos tienen que tener una limitación, no podemos tener políticos hace 30 años son concejales, que saltan 8 años de diputado, 12 años de diputado, 20 años de senador. Está mal. 8 años, 4 años, una vez que pierde las ganas, uno se tiene que correr porque está mal. Yo sí tendría que estar 4 años más, después en este cargo ya está, porque lo que pude armar y lo que pude formar tiene un límite, porque las ideas se nos limitan, la cabeza se nos limita y está mal, porque eso, y en eso es lo que yo vengo a proponer. No me van a ver nunca estando en muchos lados en un cargo, porque primero me aburro, no me gusta, no soy virgen de quit, tengo todas las cosas de la actividad privada, actividad pública. No dejé de armar nada, armé hasta asociaciones civiles, fundaciones, soy un gran armador de cosas porque soy hiperactivo, pero la política necesita gente que cree, no que grite. Y creo que eso es lo que puedo aportar. Resolver problemas de manera diferente a como lo venimos haciendo tradicionalmente, que en eso sí comparto, la ciudad está estancada y necesitamos un cambio de cara en muchas partes de la ciudad que tenemos que darle una vuelta. ¿Puedo responder? Porque ¿le puedo responder a Mati? Una pregunta. No. Bien, Una pregunta al señor, después. Disculpa. Un poquito más fuerte, por favor. Decía que pedía disculpas por mi ignorancia política. Quiero hacerle 2 preguntas al candidato. Lo escuché hablar. Mi conclusión personal es que tienen un montón de cosas comunes y todos aprovecharon algún momento para tirar una chicana. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué no fueron cada uno por su cuenta con un partido si no se llevan bien, si no piensan igual?
¿O por qué van todos en la misma agrupación? Porque piensan igual y entonces se hubiesen juntado y hubiesen tratado de llegar a la mayor cantidad de votos en esa agrupación. La segunda pregunta que me queda, os escuché a los tres defender mucho las ideas de Milei, pero ninguno va con el órgano de avance. Te respondo rápido, la segunda te la respondo rápidamente. En mi caso propuse ir internas para Libertad Avanza y no abrir unas puertas para dar internas. Entonces, dicho esto, lamentablemente el candidato no está acá, creo que lo invitaron a aliar. Sí, Personalmente, eso hablo por mí, yo no comparto las ideas de aliar que propone para Rosario, ni siquiera conozco sus propuestas. Entonces, lo que a mí me ofrecieron de seguir una lista que yo no comparto no era satisfactorio para mí. Entonces, ellos me ofrecieron internas porque voy a jugar para alguien que no me satisface a mí políticamente ni ideológicamente. Eso por un lado. Con lo cual, por eso no jugamos en la Libertad Avanza. Ojalá todos los liberales, y hablo por los liberales y por mí, estuviésemos juntos, pero bueno, es más fácil juntar peronistas que liberales en este momento. Y la primera que usted preguntó, el tema de la alianza, estamos en la misma alianza, no estamos en el mismo espacio puntualmente o el mismo partido, pero estamos en la misma alianza, nosotros tres, con lo cual la mejor propuesta va a ser la que gane y encabece, y obviamente si los tres hacemos lo mejor por nuestro lado, la alianza va a ganar los suficientes votos para pasar a la general. Pero bueno. Podrían conocer cuál fue la estrategia para no ir juntos. Eso lo puedo responder personalmente. Porque yo como ciudadano estoy cansado de la pelea. Y hoy vi chicanita, tipo que fulano la pozo de Buenos Aires. Un término que no. Pero son cosas mínimas. Pero a mí, perdón, Maxi. No, me parece importante tener presente que esto es ¿se acuerda de las internas antes de los partidos políticos, donde después surgían los candidatos? Esta es una primaria, una interna, donde hay diferentes candidatos en un mismo espacio y puede haber debate, incluso puede haber chicanitas, no nos estamos pegando palazos ni estamos insultando. Me parece que eso es sano para la democracia. De todo con respeto. Y es sano para el espacio, porque después la gente va a elegir al que más les convenza y el candidato que sea electo en el espacio va a tener la fuerza de todo. A mí, sinceramente, me interesó, comparto que la Libertad Avanza en la provincia está lejos de lo que plantea Milei. Milei no puso ningún cartel en su campaña, por lo menos que haya visto yo, en su campaña a presidente, no vi ningún cartel. Y hoy la ciudad está empapelada por... Entonces, ¿están siguiendo los pasos de Milei o están siguiendo los pasos de la casta? Entonces, yo sinceramente tuve acercamiento con la Libertad Avanza, me parece que a mí lo de Amalia Granata me pareció interesante. A ver, no tiene la historia política que me gustaría, Amalia, puede ser, pero la verdad que no encuentro otro dirigente en la provincia que le arranque el micrófono a Clara García, la presidenta de la Cámara, para decirle, está sacando una ley que es inconstitucional. No encuentro otro dirigente provincial que le diga a Puyaro que tiene 1.300 ñoquis. La verdad que no lo encuentro, entonces me sentí identificado con el espacio de Amalia, que no es el espacio de Amalia, es un espacio que se está conformando y me parece sano que se conforme en espacio, porque si no nos quedamos con la estructura de siempre, y la estructura de siempre no es que se sientan a ver, debatir y a tirar chicanita. La estructura de siempre viene el cabezón y dice, candidato, vas vos. Y eso es lo que me parece malo. Silvia. Yo quería hacer una pregunta más, una breve consideración previa. Yo creo que si un candidato o precandidato concejal dice que eliminaría el reino familiar, está funcionando el sistema. Yo sé que Maxi tiene un proyecto por el cual el rey se convierte en casa. Y yo les digo, en mi experiencia, mi poca experiencia, el primer año en Cámara de Diputados, yo presenté un montón de proyectos que lo llaman la catarata de libertad, como la eliminación del CICRE, que el IAPO sea optativo, el arte de curar sea optativo, la transparencia fiscal para que cuando usted compra algo en la provincia vea qué precio y qué carga tributaria. Y yo sé que eso no va a salir, pero son las primeras ideas que se escuchan y que hacen que la gente empiece a ver qué es la libertad. Y mucha gente que no es libertaria me ha apoyado. Y he llegado al Palacio Legislativo, antro de ratas, esa es la verdad,
apoyado y he puesto en un brete a lo que Javier Milei llama la casta y yo llamo la politiquería barata y berreta. Estoy leyendo un libro que dice que con la mitad a un tercio de lo que recauda el municipio podría cumplir bien sus funciones esenciales. Dejar de hacer politiquería barata, dejar de repartir a ñoquis y a los punteros. Vamos a la realidad. La realidad es que una administración eficiente requiere mucho menos. La gente se mete en política porque es un queso gigante para vivir sentado del pueblo, esa es la verdad. Por eso le pregunto a Maxi, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Sacar el DREI y crear una tasa? Sí, el DREI lo que tenemos que aniquilar, eliminar, porque pensamos que es un impuesto confiscatorio que además es una doble carga porque va sobre las ventas, es decir, sobre la facturación, es decir, sobre los ingresos brutos, y que se convierta en una tasa. Como el DREI nació, efectivamente, su naturaleza prestar un servicio al comerciante, tenemos que volver a esa naturaleza. Es decir, que el comerciante pague en función de lo que la municipalidad invierte en tiempo, inspeccionando local, haciendo la habilitación, yendo mensualmente, que puede ser 10, 15, 20 minutos, una hora, no importa. El comerciante pague en función del servicio que le presta el municipio y no sobre su facturación, es simple. Con lo cual nosotros sí proponemos aniquilar el DREI, eliminarlo y reconvertirlo en una tasa que no tenga nada que ver con el DREI actual, porque es confiscatorio y además una doble imposición. ¿Por qué el comerciante tiene que pagar sobre sus ventas por un servicio que es deficiente? Y no solamente me quedo en el servicio que le ofrecen puntualmente al comerciante, sino que el comerciante sale de sus metros cuadrados local, tiene trapitos en la puerta, las baldosas están rotas, el pavimento destruido, nos falta iluminación, basura en la calle. Es decir, todo el ecosistema que hace al buen funcionamiento del comercio no existe. Y encima le cobran impuestos por su facturación. Una locura. ¿El proyecto ese está presentado? ¿Lo levantó algún concejal o no? Tuvimos una reunión acá en su momento acercando el proyecto, hay un concejal acá sentado que le prestamos el proyecto. Porque yo le pregunté, pero me dijeron que lo levantó un concejal. Vamos a averiguar a ver quién lo levantó. No, ya no se levantó, está el proyecto de ordenanza. Ahora, lo que me parece que también hay que poner sobre la mesa para el debate, el hecho de presentar un proyecto o hago una propuesta sabiendo que en realidad no es una propuesta porque sé que no va a pasar. Entonces, de alguna manera, estoy mintiéndole a la ciudadanía, estoy mintiéndole al votante. Entonces, digo, a lo mejor al votante hay que decirle la verdad y a lo mejor el votante tiene la capacidad como para tomar sus propias decisiones. De decir, bueno, a este tipo le creo o a este tipo no le creo. Es la lógica electoral, digamos. Hay una bandera que está incluido dentro de la lógica electoral, donde de alguna manera cada candidato, esa valoración después tiene un número en la cantidad de votos, que está condicionada por un montón de cuestiones. Ustedes relataron, no sé, Sole y allá. Sí, un comentario rápido, porque de fondo, digamos, me da la sensación que parte del debate es si hay que respetar el sistema o no, digamos. O sea, si el sistema es respetable o no. A mí me da la sensación que varios de nosotros acá sentados pensamos, no voy a decir quién para que no se nos enoje el señor, pero pensamos que se usa el sistema y después se respetan las reglas del juego, ¿no? Maxi nos plantea que él no cree tanto en el sistema, digamos, porque no cree en la búsqueda de consensos. Son dos posturas, respetables las dos, me parece a mí. Pero es como cuando le preguntás a la policía, ¿cómo haces para hacer cumplir la ley violando la ley? Está mal. Entonces, cuando vos entras al sistema electoral vigente, digamos, o te convertís en cómplice del sistema, porque es la única manera de entrar es a través del sistema, y para después explotarlo de adentro, ¿no? Como muchas veces dice Milei. Yo ese explotarlo de adentro es la única parte que realmente de Milei no compro. Porque cuando él me dice, yo en realidad soy anarcocapitalista, y me lo dijo en persona, en Buenos Aires, en EUSEMA, yo le dije, yo en la parte del anarcocapitalista no te la creo, le digo, porque si pudiéramos eliminar el gobierno, municipal, provincial, nacional, que fuera, digamos, siempre va a haber, por naturaleza humana, incentivos para que alguien tenga la intención de recuperar el poder. O sea, se va a crear un nuevo gobierno, básicamente. Aunque el anterior no te gustaba, bueno, vamos a tener uno nuevo, que puede llegar a ser peor. Bueno. Mariana tiene una pregunta y Sole para decirlo. Sí, me pongo de pie simplemente a los fines de pie. ¿Qué tal? Bueno, gracias ya a todos por la exposición. El planteo más o menos es el siguiente. Ustedes son actores de una elección de medio término, acá en Rosario, y creo que a nadie le escapa el hecho de que la verdadera batalla cultural se va a dar dentro de 2 años, donde va a ser la nueva elección al Ejecutivo Municipal. Ustedes saben perfectamente que hace 2 años casi
casi ganan otra expresión política, totalmente distinta a ustedes, uno con más cercanía, otro con menos, pero distinta, y estos no se andan con tibiezas, eso también es cierto. Yo, digamos, creo que ustedes desde los espacios que pueden llegar a ocupar pueden hacer mucho por la ciudad y creo que todos han reconocido que dentro de todo hay cierto nivel de estancamiento. Creo que la expresión política, justamente fagocitando eso, lo usa como ventaja. Y también en la realidad, digamos que más allá de lo que ustedes puedan llegar a hacer, a Rosario, quien la va a sacar del estancamiento es el sector privado. ¿Sí? Yo creo que todos más o menos lo coinciden. A mí me llama la atención que esto que yo menciono de lo que va a pasar de acá a 2 años no esté encendiendo tantas alarmas rojas en el sector privado. Eso me parece que todo está medio, o está ya sin ganas de pelear por lo que la política, el Estado municipal ha representado todos estos años, o bueno, no se ha dado cuenta. ¿Sí? Pero bueno, más allá de algunas cuestiones puntuales que ustedes han propuesto, temas de eficiencia, eliminación de impuestos, etcétera, que serían el gesto de la política hacia el privado. ¿Qué puente, brevemente, qué puente ustedes desde su lugar como concejales podrían tenderle al privado para que deje de mirar Funes, para que deje de mirar Roldán, para que quiera volver a invertir acá? Porque en Argentina es difícil invertir y ser emprendedor, pero mucho más difícil lo es en Buenos Aires. Bueno, un poco brevemente, como para conocer qué postura tienen al respecto, qué ideas tienen al respecto. Yo creo que va de la mano de todo lo que hablamos, de desburocratizar. Hay que rever todo. El Estado es una gran maraña. Pensar que eso se hace así de un día para el otro es un error. Se van a chocar toda la cabeza contra la pared. Yo que me toca estar en el Estado y verlo, es fuertísimo mover el Estado. Entonces hay que agarrar tema por tema e ir desburocratizándolo. Repasando trámites, viendo cómo se hacen. ¿Por qué preguntar la famosa pregunta, che, ¿por qué se hace así? La mayoría de los empleados te dicen, che, siempre se hizo así. Te lo juro por Dios. Mira, yo tengo a cargo 2.500 empleados en toda la provincia. Tengo miles de trámites que pasan por mi órbita, porque tengo todos los registros de la provincia. Entonces son miles de trámites que vamos estandarizando uno por uno. Y tratamos de, para simplificar, hacer eso. Empezamos trámite por trámite y lo empezamos a simplificar y así logramos simplificar un montón. Nos faltan un montón otros, porque son miles los trámites provinciales. Pero es la única manera, no existe otra manera. Esto es tiempo, cabeza y llamar a muchos actores y llamar a los actores que intervienen. La manera de trabajar, nosotros por lo menos nos tocó con tráfico inmobiliario, yo llamo a los contadores, a los escribanos, a los agrimensores, a los corredores inmobiliarios y a los martilleros. Mesa de enlace, API, catastro, registro de la propiedad y la parte privada. Todos juntos sacamos la normativa, porque el Estado solo lo va mirando la parte del Estado. Y el que lleva a cabo la práctica es el profesional. Entonces, si yo quiero destrabarla a la constructora, que el edificio se construya rápido, tengo que estar en alianza con los profesionales más el Estado. Entonces, todos juntos hay que hacerlo. Nosotros, ¿Cómo? después lo que los pagamos, todos sus trámites, somos nosotros, y hoy, o sea, no podemos seguir vendiendo los departamentos o los edificios que construimos porque están mucho más caros que toda la burocracia que ponen ustedes. Eso también lo tienen que mirar. Pero por eso la idea es simplificar. Mira, nosotros, todo lo que tiene que... ¿Qué cosa? A ver, dame un ejemplo. ¿En qué cosa encarece el precio del valor del mercado con el Estado? A ver, dame un ejemplo. Cuando vos compras o cuando vas a hacer un desarrollo para un parque o un parque privado o un edificio, te sale mucho, tanto el trámite. O sea, hoy compras una propiedad a un 15%, que es el costo que vos tenés que para que el edificio sea bastante rentable, y hoy está en el 25% por todos esos trámites que vos tenés. Pero dame un ejemplo. ¿Qué trámite lo encarece? Pero es importante para que lo veamos, porque si no queda ahí... La burocracia municipal. Bueno, a mí lo que me compete de lo provincial es todo lo que fuimos simplificando. Por eso te pregunto un ejemplo, dame un ejemplo de lo provincial, porque... Claro, ¿me entendés? ¿Y qué hicimos? No, pero vamos al ejemplo, porque ¿qué pasaba? Tengo que hacer un loteo. ¿Vos dónde tenía que ir? A medio ambiente, tenía que ir a EPE, tenía que ir a agua, Hoy ¿qué hicimos? Una mesa de entrada única. ¿Para qué? Para simplificar eso. El trámite pasa por toda la oficina desde el Estado para adentro. Y eso lo hicimos para que nos haga más caro para lo privado. Por eso te pido los ejemplos, porque ese problema en el análisis lo vimos y estamos tratando de cambiarlo, ¿me entendés? Porque es lo que no queremos. Cuesta, porque no lo vamos a hacer un día para el otro. Es un proceso, porque... Bueno, pero es detectar... Perdón, ¿qué quiero decir? Es detectar el problema, ¿me entendés? Lo que vos decís es verdad. Y para cambiarlo, no lo hacemos un día para el otro. ¿Y qué estamos haciendo en eso? Por ejemplo, ventanilla única, un claro ejemplo. Intentamos decir, che, que el privado no pague todo estos trámites con gestores y profesionales. Tratemos de traerlo acá y simplificárselo.
Es un proceso, por eso te digo, es un proceso. ¿Puedo hacer una acotación? O sea, porque parece que el sector privado no tiene nada que ver. ¿Dónde está el muchacho? Parece que el sector privado no tiene nada que ver con lo que pasó en la ciudad. Y la verdad que gran parte del sector privado se benefició de todo lo que pasó en la ciudad. O yo estoy viviendo en otro planeta. No hay desarrolladores inmobiliarios que jugaron con. Bueno, pará, de todo, abogado de mi profesión, pero te puedo hacer una lista, no termino más. Arquitectos, todo. ¿No? Hay toda una economía negra del delito que la parte privada tiene su responsabilidad. Entonces, a ver, la situación que estamos viviendo es muy, muy grave, como para decir, no, bueno, a ver, ahora resuélvanlo los políticos, la parte privada. La parte privada se tiene que conectar con la política, porque de eso se trata. El político representa a la sociedad. ¿A vos te parece que esta política representa a la sociedad? Yo creo que no. Lo que tenemos que lograr es una política que represente a la sociedad. Entonces, evidentemente, esta mala política que tenemos quizás represente a un sector de la sociedad. Ojo, ahí vos a Puerto Norte y nada, eso parece una ciudad fantasma. ¿Qué pasó ahí? Entonces tengamos cuidado con eso, porque si no, viste, le estamos. Sí, Vamos por ordenando. Sole, Maxi, Rafael, creo que quería hacer una pregunta y cerremos porque. En relación a la comunicación, creo que es fundamental que para cualquier problema o por cualquier cosa que hay que solucionar, una reunión público-privada se tienen que sentar juntos y convocar a cada uno de los sectores para resolver conjuntamente, decir, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué hay que cambiar? Y ¿Qué podemos? Ahora, yo les pregunto a ustedes ahora, ¿sucede eso hoy? No. Bueno, más o menos. Yo lo que lo llevo a la práctica lo llevo. No, depende de las áreas, por eso digo. Claro. Yo hablo desde mi sector. Yo hablo desde mi sector. Entonces, acá lo que ocurre es que necesitamos que haya una realidad donde todos nos sentemos en la mesa y empecemos a trabajar conjuntamente cada uno de los problemas y ser respetados, valorados y escuchados. Y el gobierno está al servicio del privado, que no necesariamente siempre ocurre, ¿ok? Y hay veces, y lo digo con razón, por experiencia, a veces el privado no pone un tema sobre la mesa del gobierno, porque a veces el gobierno genera más burocracia, lo digo por lo público, más burocracia y más caja de la que corresponde. Entonces, necesitamos un sinceramiento y de estar realmente al servicio. Sigan con otro tema, yo después. Maxi, Rafael y cerramos. Yo creo que, quería decir una cosa para hablar una cosa primero. Yo creo que una gran minoría de los empresarios se benefician de este sistema corrupto. La gran mayoría de los empresarios se levanta a 6 de la mañana para abrir la fábrica, no sabe si llega a fin de mes, si le puede pagar a los proveedores, si el balance le cierra, si tiene que cerrar, tiene problemas con la familia, al mismo tiempo la inflación, la volatilidad del tipo de cambio, es decir, está en otra el empresario, entonces no le podemos exigir al empresario. Si hay empresarios que se quieren meter en política, bienvenidos, porque es 100% abierta la política para empresarios y es lo que yo quiero. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay dos batallas, y de Ciudad Liberal vamos a dar dos batallas. Por un lado, la batalla fiscal, que es bajar impuestos, no me interesa más nada a mí. Si yo bajo impuestos, recorto la política, lo que le tengo que recortar, el empresario va a empezar a ver Rosario de otra manera. Y segundo, y no menos importante, la batalla cultural. Porque durante 40 años, la izquierda dio una batalla cultural que nos ganó, y lo vuelvo a decir, y no me da miedo decirlo, nos ganó, imponiéndonos un sistema cultural que alejó al empresario y a la mente emprendedora de Rosario. Entonces la batalla cultural es la segunda batalla que hay que dar, y no es menor la batalla, es recontra importante. En ese sentido, cuando yo, por ejemplo, presentamos en el proyecto de ordenanza en el Consejo Municipal para eliminar el nombre Che Guevara de todas las dependencias públicas del Estado, eso es una batalla cultural, porque nos impusieron que un tipo de izquierda, guerrillero, que impuso una dictadura en una isla del Caribe, sea un héroe para Rosario porque simplemente nació en Rosario. Justamente todo lo contrario a lo que nosotros queremos levantar como bandera, que son las ideas de libertad. Entonces la batalla fiscal es por un lado, pero segundo lado silenciosa la batalla cultural, y la vamos a seguir dando. Él creo que soy Rafael Aguí, soy productor agropecuario. El señor comentó que los legisladores, concejales, etcétera, tienen que saber de leyes y de economía. ¿Y de producción qué? Porque se habló del 70% de cultura, 30% de educación,
600 veces casta, 400 no sé qué, 3 veces pymes y producción, yo no lo escuché. Entonces, si no se interactúa entre la ley y la producción, Argentina es un país productor de infinidad de cosas, que por muchas razones se ningunean o se pisan o lo que sea. Por falta de ruta, por exceso de impuestos, por exceso de tasas, excesos, y una SAR, iba a decir SAR. Dígalo. Una determinada cantidad de gente que vive de eso. Y el socio de su trabajo, decía mi abuelo. Entonces, bueno, por favor, tenganlo presente eso, en la interacción de todas las fuerzas, como decía la señora presidenta Laboral, la interacción de todos, público-privado, pero el público no debe dominar al privado, ni el privado al público. Porque el privado dice, no te pago tal cosa, y no te pago tal cosa, entonces agarran y se lo pagan, y siempre todo se trabaja y lo compra entonces, bueno, gracias. Y un comentario, pues se refería a mí, entonces un comentario cortísimo. Mis respetos, mi admiración para el campo argentino, que son los que hicieron grande a nuestro país, lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo en el futuro. Es lo único que quiero decir. Porque lo que termina pasando, y con esto arrocho, lo que termina pasando, el productor es productor. Entonces, para que sea mejor productor y más productor, necesita previsibilidad. No puede, una vaca tarda 5 años, un novillo tarda 5 años, una vaca 1 año, un carnero 1 año, entonces no te puedes estar cambiando la regla de todo el tiempo. De acuerdo. Eso es lo que voy. Totalmente de acuerdo. Me parece que estuvo, no sé si vamos a seguir, ¿no? Pero me parece muy bueno el debate de gran nivel, pero me parece que no podemos dejar de mencionar, y espero que esto, si se está transmitiendo, se transmita, que falta el candidato de La Libertad Avanza, que falta el candidato oficialista de Unidos, y eso me parece que no le hace bien a la democracia. Creo que los invitaron. No le hace bien a la democracia, al señor también volviendo. El candidato principal. Unido de la Se Bayrú. refiere al candidato oficialista de Happy, ¿no? La Bayrú. Carolina. Y el otro. Juan Pedro Aliar. Entonces me parece muy grave que no estén acá, porque la verdad que no hubo otros debates y hubiese estado buenísimo poder discutir, que me parece que fue con una altura tremenda, digna de una ciudad que no tenemos. Eso solo. Cierra Soledad. Un par de menciones y después. Realmente, a nivel productivo y a nivel ciudad, estamos en un punto ícono de esta provincia y de este país. Estamos al lado del río Paraná y en una región portuaria de nivel nacional e internacional. Entonces, tenemos que tener una ciudad que esté a la altura de las circunstancias. Realmente es lamentable, como decimos, que hacemos tantas cuadras y no tenemos ni calles, ni vacas, ni nada de todo eso. Entonces, la realidad es muy diversa. Bien, primero que tenemos que empezar con nuestros vecinos y después crecer, pero ponernos a la altura de que tenemos puertos inseguros, puertos que hoy los camiones no quieren llegar a los puertos de Rosario por la inseguridad, porque tenemos una justicia con puerta giratoria permanentemente, y eso necesitamos cambiar absolutamente todo, porque esto va a cambiar para que todos fijamos a que el que la hace la paga. Así no se animan ni a hacerlo. Eso debe cambiar. Hay inseguridad en los puertos. Las denuncias de lo que sale por estos puertos y la droga internacionalmente se denuncia, pero salen por acá. Puerto Rosario. Un Puerto Rosario que cada día se trató de achicar cuando necesitamos extenderlo, expandirlo, porque eso es mano de obra acá en nuestra ciudad, donde tenemos una costa que es necesario trabajar con el MINAPRO, porque la costa de Rosario, la costa que caminamos todos, se está cayendo. Y nadie quiere hacerse cargo de la costa, porque son obras que no se ven. Bien, entonces toda la costa de Rosario tiene unos socavones extraordinarios. Bien, pero acá se hacen las colectividades, tenemos el MINAPRO con problemas, un puerto donde se caen máquinas. Tenemos un aeropuerto que estamos revitalizando, aeropuerto Rosario. Vamos a Córdoba, y Córdoba es una luz en el aeropuerto no está en Rosario. Una circunvalar que debería ser una autopista, con los camiones que tenemos. Entonces,
islas que más allá de que sean de parte de lo que es Entre Ríos, si ocurren incendios, no llega a Rosario. Entonces, ¿qué hace Rosario Sur para trabajar con Entre Ríos para que en la próxima sequía combatir el fuego como corresponde? Quiero decir, con cortafuegos, hilos de agua o lo que sea. Hay demasiado por hacer en una ciudad que creció en su momento por el boom de la soja, porque el productor venía a invertir en la ciudad. Entonces, estamos en un punto extraordinario, hay demasiado por hacer y resolver, y creo que la solución es público-privada, donde todos los privados y los públicos trabajemos realmente por cada uno de los cambios, pero nos sentemos conjuntamente a trabajar cada uno de esos cambios y no a vivir en esa diferencia, a ver qué hace el gobernante si resuelve o no. Nos tenemos que sentar en conjunto acá para resolver cada una de las cuestiones. Se necesita ese compromiso mutuo bien para cambiar esto. Tenemos una posición extraordinaria en este país, pero creo que hace años que digamos, vivimos en una desidia. Lo digo lamentable, de forma lamentable, perdón. Vivimos en fiestas en esta ciudad, permanentemente en fiestas. Necesitamos que esos recursos vayan. Invito al sector privado a tener responsabilidad y compromiso, esa exigencia de unirnos para trabajar conjuntamente con todos ustedes, también se llegará al consejo. Bueno, gracias a todos. Agradecemos a los candidatos, a todos los presentes y bueno, ya.